Prólogo. El viaje hacia la libertad financiera. Desde pequeños, la mayoría de nosotros crecimos escuchando frases que parecían inocentes, pero que en realidad se convirtieron en cadenas invisibles que nos ataron a una vida de limitaciones. El dinero no crece en los árboles. Hay que trabajar duro para sobrevivir. Los ricos son egoístas. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Estas frases se instalaron en nuestra mente como verdades absolutas. La gran mentira que nos enseñaron es que el dinero es escaso, que solo algunos pocos afortunados logran tenerlo, y que para el resto lo único posible es resignarse a trabajar toda la vida sin alcanzarlo jamás. Esa idea es tan poderosa que se transmite de generación en generación, como un virus que infecta las aspiraciones de millones de personas. El 90% de la población nunca alcanza la riqueza, y no porque carezca de capacidad, inteligencia o talento, sino porque sigue atrapada en esa programación mental de escasez. Es como si hubiéramos heredado un software defectuoso en el que el esfuerzo desmedido y el sacrificio constante son vistos como las únicas herramientas para sobrevivir. Sin embargo, los resultados nos demuestran lo contrario. Las personas que trabajan más horas no son necesariamente las que más dinero tienen, y los que se esfuerzan al máximo en empleos de bajo valor rara vez logran libertad financiera. La paradoja es clara. Trabajamos más, estudiamos más, y aún así el dinero parece escaparse como agua entre las manos. ¿Por qué ocurre esto? Porque la verdadera diferencia entre quienes prosperan y quienes se estancan no está en las oportunidades externas, sino en el modo en que piensan. La mente humana es una fábrica constante de realidades. Lo que creemos se convierte en lo que hacemos, y lo que hacemos determina lo que tenemos. Si desde niño creciste pensando que el dinero es malo, que los ricos son abusivos o que no eres capaz de generar prosperidad, entonces tu mente diseñará decisiones, hábitos y comportamientos que confirmen esa creencia. No importa cuánto quieras mejorar tu vida, si dentro de ti se repite la idea de que no mereces riqueza, tu subconsciente se encargará de mantenerte en el mismo lugar. Imagina dos personas que reciben la misma oportunidad, un curso de inversión, un negocio que pueden comenzar, o incluso una propuesta de empleo mejor pagado. La primera, con mentalidad de escasez, dudará, pensará que es demasiado riesgoso, que seguramente fracasará, o que no tiene lo suficiente para empezar. La segunda, con mentalidad de abundancia, analizará, se arriesgará de manera calculada y aprenderá incluso si falla en el intento. Pasado un año, una seguirá igual, y la otra habrá avanzado en experiencia, contactos y posiblemente ingresos. La oportunidad era la misma, lo que cambió fue la manera de pensar. Un ejemplo real lo vemos en la historia de Howard Schultz, el hombre que convirtió una pequeña cafetería de Seattle en la cadena Starbucks. Schultz no provenía de una familia rica, ni siquiera de clase media acomodada. Su padre era conductor de camión, y su madre ama de casa. Creció en un barrio obrero y siempre sintió la presión de no tener suficiente. Sin embargo, Schultz decidió cambiar la narrativa. Cuando conoció Starbucks, que en ese entonces era solo una tienda de granos de café, imaginó algo diferente. Un lugar donde las personas pudieran reunirse, conversar y disfrutar de un café como experiencia, no solo como bebida. Esa visión era mental, no financiera. La mayoría hubiera visto una simple tienda sin futuro. Él vio una oportunidad de crear una cultura. Hoy Starbucks vale miles de millones y emplea a cientos de miles de personas. Schultz pasó de la escasez a la abundancia porque cambió su manera de pensar. Ese es el verdadero secreto, la mente como fábrica de abundancia. Cada pensamiento repetido, cada imagen que recreamos en nuestro interior, cada emoción que cultivamos, es como una semilla que tarde o temprano da fruto. Algunas personas siembran constantemente semillas de miedo, preocupación y carencia, y luego se sorprenden cuando su vida está llena de deudas, limitaciones y estrés. Otros siembran semillas de confianza, gratitud y visión, y su cosecha es distinta. Ingresos crecientes, relaciones valiosas, oportunidades que parecen aparecer de la nada. No es magia, es mentalidad en acción. Pensemos en la diferencia entre Thomas Edison y alguien común de su época. Cuando Edison falló miles de veces intentando inventar la bombilla eléctrica, la mayoría lo hubiera dejado, convencida de que era imposible. Él no lo veía como fracasos, sino como pasos hacia la solución. Mientras otros pensaban es inútil, la luz eléctrica no puede existir, él repetía en su mente la certeza de que sí era posible. Esa mentalidad de persistencia es la que permitió que hoy encendamos un interruptor y tengamos luz en casa. La riqueza funciona de la misma manera. Los que creen que es posible, insisten hasta lograrlo. Los que creen que no lo es, se rinden y se conforman. La mente, entonces,
No es un simple acompañante en la vida financiera, es el timón que dirige hacia donde va tu barco. Quien maneja ese timón con claridad y propósito puede atravesar tormentas, mientras que quien lo suelta a la deriva siempre terminará en las costas de la mediocridad. Lo fascinante es que todos, absolutamente todos, tenemos ese timón. No importa si naciste en un barrio pobre, si estudiaste o no, si hoy estás endeudado o apenas sobrevives. Tu mente puede convertirse en una máquina creadora de riqueza si aprendes a entrenarla, del mismo modo que un músculo puede desarrollarse con práctica constante. Pero también hay que decirlo con franqueza, no basta con querer. Muchas personas sueñan con ser ricas, repiten frases positivas y se llenan de motivación momentánea, pero siguen tomando decisiones que los mantienen pobres. El secreto está en transformar profundamente la programación mental, en cuestionar cada creencia heredada y reemplazarla por una nueva estructura de pensamiento. Y eso requiere disciplina, autoconciencia y, sobre todo, un compromiso real con uno mismo. La historia de Chris Gardner, que inspiró la película En busca de la felicidad, lo ilustra de forma conmovedora. Gardner vivió en la calle con su hijo pequeño, sin dinero para comer ni un techo donde dormir. La mayoría, en esa situación, se hubiera resignado al sufrimiento. Pero Gardner tenía una visión en su mente: convertirse en corredor de bolsa y construir una vida de abundancia. A pesar de los rechazos, la discriminación y la miseria, siguió insistiendo. Con determinación y disciplina mental, logró entrar en una firma de inversión, sobresalió, y con el tiempo fundó su propia empresa millonaria. La diferencia no fue su educación, no tenía una destacada, ni sus recursos, eran inexistentes, sino su mente. Este viaje hacia la libertad financiera no comienza con un billete en la mano, sino con un pensamiento en la cabeza. La libertad es una idea antes de ser una realidad. Es como plantar una semilla invisible en tu interior que, si la riegas con hábitos adecuados y la proteges de la negatividad, terminará convirtiéndose en un árbol de oportunidades. Así como un agricultor no puede exigir frutos inmediatos, tampoco tú puedes esperar riqueza instantánea. Pero si siembras la semilla mental correcta, es inevitable que coseches abundancia. El camino no siempre será fácil. Habrá críticas, dudas, fracasos y momentos de cansancio. Pero cada obstáculo es parte del entrenamiento mental que necesitas para crecer. Así como un atleta se fortalece al levantar pesas, tú te fortalecerás cada vez que enfrentes un reto financiero con la mentalidad correcta. La diferencia entre rendirse o insistir estará determinada por tu diálogo interno. Si dentro de ti suena una voz que dice esto es demasiado para mí, probablemente retrocedas. Si dentro de ti resuena una voz que afirma esto también pasará y me hará más fuerte, avanzarás. Piensa en tu vida actual. Si hoy miras tu cuenta bancaria, tu empleo, tus deudas, tus ahorros o la falta de ellos, no estás viendo simples números. Estás viendo el reflejo de tu manera de pensar durante los últimos años. Tus resultados son la consecuencia de tu mentalidad. Y eso es liberador, porque significa que no dependes de factores externos para cambiar. Todo comienza en ti. Así, este viaje que estás por emprender no es hacia un lugar físico, sino hacia una transformación interna. Al cambiar tu manera de pensar, cambiarás tus decisiones. Al cambiar tus decisiones, cambiarás tus acciones. Y al cambiar tus acciones, cambiarás tus resultados. La verdadera riqueza no está allá afuera, esperando que alguien te la dé, está dentro de ti, esperando que te decidas a despertarla. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué país estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. La mente, el activo más poderoso. Imagina por un momento que alguien te ofrece un negocio. Te promete que este negocio, si lo gestionas con inteligencia, te dará más ganancias que cualquier empresa tradicional, más rentabilidad que cualquier inversión en bolsa y más seguridad que cualquier empleo estable. La única condición es que debes cuidarlo, entrenarlo, alimentarlo y dirigirlo con disciplina. Ese negocio existe, y lo tienes desde que naciste. Es tu mente. Ninguna empresa en el mundo puede superar su capacidad de generar riqueza, porque la mente humana no solo produce ideas, también crea realidades. Cada avance de la humanidad, cada fortuna construida, cada imperio económico, nació primero en la mente de alguien. Cuando observamos a las personas más exitosas del planeta, encontramos un patrón común:
no necesariamente fueron los más inteligentes en términos académicos, ni los que tuvieron más recursos iniciales, sino los que aprendieron a usar su mente como un activo. Para algunos, su mente fue una fábrica de excusas, para otros, fue una fábrica de oportunidades. Esa diferencia marcó el destino de cada uno. Si analizamos la historia de alguien como Elon Musk, notamos que más allá de sus empresas, lo que realmente lo distingue es su forma de pensar. Musk no se limita a lo que parece posible. Su mente juega en otra liga, la de lo que todavía no existe. Mientras muchos dudaban de que los autos eléctricos pudieran reemplazar a los de combustión, él apostaba todo su ingenio en Tesla. Mientras otros pensaban que los viajes espaciales eran solo asunto de gobiernos, él creaba SpaceX. No se trata solo de capital, se trata de mentalidad. Ahora bien, la mayoría de las personas vive como si su mente fuera un enemigo en lugar de un socio. Piensan en lo que no tienen, en lo que podría salir mal, en lo que ya fracasaron, en lo que les falta para ser felices. Alimentan a diario pensamientos de escasez y de miedo, y luego se sorprenden cuando su vida refleja esas mismas carencias. Es como si un agricultor plantara semillas de espinas y esperara cosechar manzanas. Lo que siembras en tu mente, lo cosechas en tu vida. La diferencia es que la mayoría ni siquiera es consciente de lo que está sembrando. Pensar como pobre y pensar como rico son dos mundos distintos. El que piensa como pobre cree que todo depende de cuánto pueda ahorrar. Vive con miedo a gastar, se aferra a lo poco que tiene y se concentra en sobrevivir. El que piensa como rico, en cambio, se enfoca en cómo multiplicar sus ingresos. Invierte en conocimiento, en conexiones, en proyectos, en aquello que puede expandir su vida. El que piensa como pobre dice, no puedo permitírmelo. El que piensa como rico se pregunta, ¿cómo puedo conseguirlo? Esa simple diferencia en la manera de formular una frase determina acciones completamente distintas. Uno se cierra, el otro abre la puerta a soluciones. Veamos un ejemplo claro, dos jóvenes que quieren estudiar una maestría en el extranjero. El primero, con mentalidad de escasez, se detiene ante el costo, es demasiado caro, jamás podré pagarlo, no tiene sentido ni intentarlo. El segundo, con mentalidad de abundancia, ve el costo, pero piensa, si logro entrar, será una inversión en mi futuro. Puedo buscar becas, puedo trabajar mientras estudio, puedo pedir un préstamo y pagarlo después. Algo encontraré. Pasado el tiempo, el primero nunca intentó, y sigue en el mismo trabajo mal pagado. El segundo consiguió una beca parcial, trabajó medio tiempo, y hoy ocupa un puesto internacional con ingresos altos. La diferencia no fue el talento, fue la mentalidad con la que enfrentaron el mismo obstáculo. El diálogo interno, esas conversaciones silenciosas que tenemos con nosotros mismos todos los días, es el director de orquesta de nuestra vida. Si tu diálogo interno repite constantemente no soy capaz, es demasiado difícil, nunca voy a lograrlo, tu mente se encargará de mostrarte pruebas para confirmarlo. Si, en cambio, tu diálogo interno afirma puedo aprender, puedo intentar, puedo mejorar, tu mente buscará caminos que respalden esas afirmaciones. No es magia, es programación neurológica. Tu cerebro está diseñado para obedecer lo que repites. Es como un asistente personal que toma nota de cada frase que pronuncias en tu mente y actúa en consecuencia. Pensemos en el caso de un vendedor que, antes de hacer una llamada a un cliente, se repite, seguro me va a rechazar, probablemente dirá que no, soy malo para vender. Cuando finalmente hace la llamada, su tono de voz refleja inseguridad, sus palabras transmiten falta de confianza y, como resultado, el cliente lo rechaza. Su mente confirma, ¿ves? Tenía razón, soy malo para vender. Otro vendedor, con la misma preparación, se dice, voy a ayudar a esta persona a resolver un problema, voy a mostrarle cómo mi producto le beneficia, y si me dice que no, aprenderé cómo mejorar. Ese diálogo interno cambia su tono, su seguridad, y aunque reciba rechazos, cada intento lo fortalece. Con el tiempo, su porcentaje de ventas crece, y con ello sus ingresos. No fue suerte, fue la calidad de las palabras que usó dentro de sí mismo. Aquí entra un punto crucial. Todos tenemos miles de pensamientos diarios, pero pocos hacemos un inventario consciente de ellos. Si alguien te preguntara cuántas veces al día piensas en lo que no puedes hacer, en tus deudas, en tus miedos, o en lo que te falta, probablemente te sorprenderías al darte cuenta de que la mayoría de tu energía mental se va en esas ideas. Y lo que consumes mentalmente define lo que produces externamente. Si tu mente está llena de limitaciones, tu vida lo reflejará.
Si está llena de posibilidades, tu vida también lo mostrará. Para comenzar a entrenar tu mente como el activo más poderoso que tienes, es necesario hacer ese inventario. Observa durante un día completo cada pensamiento que llega a tu mente sobre el dinero, el éxito y tus capacidades. Anótalos. Sé honesto. Descubrirás que quizá una gran parte son pensamientos de miedo o duda. Esa toma de conciencia es el primer paso para cambiarlos. No se trata de negarlos, sino de reconocerlos y reemplazarlos. Si descubres que constantemente piensas "no soy bueno para esto", puedes empezar a reemplazarlo con "puedo aprender lo necesario". Si piensas "el dinero es difícil de conseguir", cámbialo por "cada día encuentro más oportunidades para generar ingresos". Al principio, tu mente resistirá, porque lleva años entrenada en la dirección opuesta. Pero con práctica, igual que un músculo, empezará a fortalecerse. Pongamos un ejemplo cotidiano. Alguien pierde su empleo. Una persona con mentalidad de escasez pensará: esto es lo peor que me pudo pasar, seguro no encontraré nada mejor, voy a quedar en la calle. Ese pensamiento lo paraliza, lo llena de miedo, y lo hace buscar cualquier trabajo mal pagado solo para sobrevivir. Otra persona, con mentalidad de riqueza, pensará: esta es mi oportunidad de reinventarme, quizá puedo empezar ese negocio que siempre quise, o capacitarme en un área mejor pagada, o usar este tiempo para crear nuevas fuentes de ingreso. El evento fue el mismo, perder un empleo, pero el diálogo interno creó realidades diferentes. Uno terminó atrapado en un empleo mediocre, el otro abrió la puerta a una nueva etapa de prosperidad. La mente es el activo más poderoso porque, a diferencia de una cuenta bancaria, no tiene límites. Puedes expandirla todo lo que quieras. Cuanto más la alimentes con pensamientos de valor, conocimiento y confianza, más grande será tu capacidad de crear riqueza. Los millonarios no son millonarios porque tienen dinero porque primero se entrenaron mentalmente para pensar como millonarios. La verdadera inversión está en lo que decides sembrar cada día en tu interior. Capítulo 2. Creencias limitantes que sabotean tu éxito. La mayoría de las personas no se da cuenta de que carga dentro de sí una herencia invisible, una mochila llena de creencias transmitidas desde la infancia. No son creencias que eligieron conscientemente, sino frases, actitudes y pensamientos que absorbieron de su entorno, de sus padres, maestros, amigos y la sociedad. Desde muy pequeños escuchamos conversaciones en la mesa familiar que parecían simples comentarios, pero que en realidad se convirtieron en códigos que se grabaron profundamente en nuestra mente. El dinero es sucio, el dinero no compra la felicidad, para tener dinero hay que sacrificarse demasiado, los ricos son corruptos. Tal vez tus padres discutían por deudas, o repetían que siempre era difícil llegar a fin de mes. Todo eso fue moldeando tu manera de percibir el dinero, como si tu cerebro hubiera instalado un software que define cuánto estás dispuesto a aceptar, cuánto crees que mereces y hasta cuánto puedes ganar. Cuando somos niños, no tenemos la capacidad de cuestionar lo que escuchamos. Si tus padres decían, el dinero es difícil de conseguir, tu mente lo aceptaba como una verdad absoluta. Si alguien repetía, el dinero cambia a las personas y las vuelve malas, tu inconsciente lo almacenaba sin filtro. Y aunque hoy, como adulto, puedas reírte de esas frases, la realidad es que siguen operando en tu interior. Es como una aplicación que funciona en segundo plano en tu teléfono. No la ves, pero consume energía y afecta el rendimiento. Lo mismo ocurre con esas creencias limitantes. Trabajan desde el fondo, saboteando tus decisiones y bloqueando tus posibilidades de éxito. Un ejemplo claro es el miedo al dinero. Suena extraño, pero existe. Muchas personas sienten ansiedad al manejar sumas grandes, piensan que no sabrán administrarlo, que lo perderán rápido o que atraerán envidia y problemas. Ese miedo se disfraza de prudencia, pero en realidad es un rechazo inconsciente a la abundancia. El dinero, al fin y al cabo, es energía que fluye. Si lo rechazas con miedo, lo espantas. Es como una persona que teme enamorarse por miedo a sufrir. Al final nunca vive una relación plena. Así ocurre con el dinero. El temor a perderlo impide ganarlo. Existe también un miedo silencioso al éxito. Muchas personas creen que lo desean, pero en el fondo lo temen. Tienen miedo de que si alcanzan un alto nivel económico, perderán a sus amigos, serán criticados por su familia o cargarán con responsabilidades que no quieren. Es un temor disfrazado, pero muy poderoso. Un ejemplo de esto lo encontramos en atletas o artistas que alcanzan la fama y la fortuna, pero se autodestruyen con malas decisiones, adicciones o desperdicio. No es que no supieran ganar dinero,
es que no tenían preparada la mente para sostenerlo. El miedo al éxito lo saboteó desde dentro. Otra de las creencias más comunes es la del sacrificio. Nos enseñaron que solo quien sufre merece prosperar. Que la única forma de tener dinero es trabajar hasta el cansancio, renunciar a la familia, a la salud, a la felicidad. Pero esa creencia es peligrosa, porque convierte al sacrificio en un estilo de vida. Hay personas que podrían generar más ingresos usando su creatividad, pero prefieren cargar con dobles turnos en empleos que los agotan, porque piensan que sufrir es la única manera honesta de ganarse el dinero. Sin embargo, observa a los verdaderos ricos. No se matan trabajando 15 horas diarias, usan su mente para crear sistemas, negocios y soluciones que les generan ingresos incluso cuando descansan. El sacrificio extremo no es la fórmula, es el freno que impide buscar caminos más inteligentes. Pensemos en la diferencia entre dos emprendedores. Uno cree que para que su negocio crezca debe hacerlo todo él mismo: abrir, cerrar, atender, cobrar, limpiar, vender. Vive agotado, sacrificando su vida personal y creyendo que así demuestra esfuerzo. El otro emprendedor decide desde el principio delegar, formar un equipo, invertir en publicidad, automatizar procesos. Puede que al inicio ambos ganen lo mismo, pero con el tiempo, uno terminará enfermo y con un negocio pequeño, mientras el otro habrá escalado, generando ingresos crecientes y calidad de vida. La diferencia no fue solo la estrategia, sino la creencia inicial. El primero pensaba que el sacrificio era la única manera, el segundo pensaba que la inteligencia y la organización podían multiplicar resultados. Las creencias de escasez son quizá las más comunes. Son esas ideas que te dicen que hay poco para todos, que si alguien gana, otro pierde, que el pastel es limitado. Esa mentalidad crea competencia destructiva, envidia y conformismo. Pero la abundancia funciona con otras reglas. La riqueza no es un pastel fijo, se puede crear más, siempre. Steve Jobs no le quitó dinero a nadie cuando creó el iPhone. Al contrario, generó empleos, oportunidades y toda una industria que no existía. La abundancia se multiplica cuando alguien se atreve a pensar diferente. Si crees que todo es limitado, te conformarás con las migajas. Si crees que la abundancia se expande, buscarás crear valor. Aquí entra un ejercicio poderoso: detectar y eliminar tus programas de escasez. La próxima vez que digas frases como "no puedo permitírmelo", "el dinero no alcanza", "mejor algo seguro", "aunque no me guste", detente y pregúntate: ¿quién me enseñó esto? ¿De dónde viene esta idea? ¿Es realmente mía, o la heredé de mis padres, de mis abuelos, de una sociedad que vivía en crisis? Cuando logras identificar la raíz de esa creencia, pierdes el miedo a cuestionarla. Puedes reemplazar "el dinero no alcanza" por "mi creatividad siempre puede generar más dinero". Puedes transformar "mejor seguro que arriesgado" en "los riesgos calculados abren la puerta a nuevas posibilidades". No es repetir frases vacías, es reprogramar el código mental que te ha limitado por años. Un ejemplo inspirador es el de Oprah Winfrey. Ella nació en la pobreza más extrema, hija de una madre soltera, víctima de abusos y con un entorno donde la escasez era la norma. Según la lógica de las creencias heredadas, estaba destinada a repetir ese ciclo de miseria. Sin embargo, Oprah cuestionó esas ideas. En lugar de aceptar que la pobreza era su destino, decidió que era una circunstancia pasajera. Alimentó su mente con nuevos pensamientos, trabajó en su educación y construyó una de las carreras más exitosas en la televisión. Hoy es multimillonaria y filántropa. Si hubiera aceptado las creencias limitantes de su entorno, jamás habría llegado a donde está. Eliminar programas de escasez es como limpiar una casa llena de polvo acumulado por años. Al principio, levantarás la suciedad y parecerá incómodo. Pero si perseveras, poco a poco todo se verá más claro. Cada vez que sustituyes un pensamiento de miedo por uno de confianza, cada vez que cambias una frase de limitación por una de posibilidad, estás renovando el software de tu mente. Y ese nuevo programa comenzará a dirigir tus decisiones hacia la abundancia. Recuerda esto: lo que más te sabotea no es lo que te falta afuera, sino lo que crees adentro. Si piensas que el dinero es difícil, así será. Si piensas que solo algunos lo merecen, te excluirás. Si piensas que es imposible, tu mente no buscará soluciones. Pero si piensas que puedes aprender, crear, aportar y generar, tu mente abrirá caminos que antes ni siquiera podías ver. La riqueza no comienza con un billete, comienza con una creencia. Y para muchos, el primer paso no es aprender algo nuevo, sino desaprender lo viejo. Capítulo 3.
El lenguaje secreto del dinero. Pocas personas son conscientes de que las palabras que utilizan a diario no solo describen su realidad, sino que la crean. El lenguaje no es neutro, tiene un poder constructivo o destructivo, y cuando hablamos de dinero, ese poder se multiplica. Piensa por un momento en las frases que sueles decir sobre tus finanzas. Quizá repites, estoy en la quiebra, no me alcanza, soy malo para el dinero, nunca voy a salir de deudas. Cada una de esas frases no es solo un comentario casual, es un decreto que envías a tu mente, y tu mente, obediente, empieza a actuar para confirmarlo. Cuando dices no me alcanza, tu cerebro no busca maneras de que alcance, se limita a reforzar la idea de escasez. Cuando dices soy malo con el dinero, te estás programando para cometer errores financieros y evitar aprender lo que necesitas. Las palabras crean patrones mentales, y esos patrones se traducen en decisiones. Por eso las personas ricas cuidan tanto lo que dicen sobre el dinero. Si observas a alguien próspero, notarás que rara vez se queja de lo que le falta. En cambio, habla de oportunidades, de inversiones, de posibilidades. Su vocabulario está orientado hacia la creación, no hacia la carencia. En cambio, una persona atrapada en la pobreza suele usar palabras que refuerzan el ciclo de escasez. Se queja del gobierno, del jefe, de la economía, de lo injusto que es todo. Su lenguaje no abre caminos, los cierra. La diferencia entre cómo hablan los ricos y cómo hablan los pobres es sutil pero poderosa. Un rico no dice es demasiado caro, dice cómo puedo generarlo. Cuando escucha de una inversión, no afirma eso es imposible, sino que necesito aprender para hacerlo posible. Cambia el lenguaje de imposibilidad por el de posibilidad. El pobre, en cambio, decreta su fracaso antes de intentarlo. Eso no es para mí, los bancos siempre ganan, los negocios son para los que ya tienen dinero. Al hablar así, bloquea cualquier chance de crecimiento, porque su mente cree que no hay nada que hacer. Piensa en algo tan sencillo como la frase no puedo permitírmelo. Muchos la dicen a diario. Pero los ricos sustituyen esa frase por una pregunta, ¿cómo puedo permitírmelo? Una palabra cambia todo, del cierre a la apertura. Cuando dices no puedo, tu cerebro se apaga. Cuando dices ¿cómo puedo?, tu cerebro se enciende y busca soluciones. Esa es la magia del lenguaje. Abre o cierra puertas en tu mente. Un ejemplo inspirador lo dio Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre. Él contó cómo su padre pobre siempre decía, no puedo comprarlo, mientras que su padre rico decía, ¿qué puedo hacer para comprarlo? Esa diferencia de lenguaje, repetida durante años, creó mentalidades opuestas. Uno siempre se veía limitado, el otro siempre encontraba formas de crecer. La lección es clara, lo que dices, se convierte en lo que piensas, y lo que piensas, se convierte en lo que haces. Si deseas transformar tu realidad financiera, el primer paso es cambiar tu vocabulario. Deja de decir estoy arruinado y empieza a decir estoy en proceso de organizar mis finanzas. Deja de decir nunca tengo suerte y di cada día creo más oportunidades. Puede sonar extraño al principio, incluso falso, porque tu realidad actual quizá no refleja esas palabras. Pero no se trata de describir lo que es, sino de sembrar lo que será. Tus palabras son semillas, y el fruto llegará después. Cambiar el vocabulario no significa negar la realidad, sino interpretarla de una manera que empodere en lugar de hundir. Por ejemplo, si tienes deudas, puedes decir estoy aplastado por las deudas, o puedes decir estoy aprendiendo a liberarme de las deudas. En ambos casos describes lo mismo, pero el segundo enunciado te abre un camino de esperanza y acción. El primero te paraliza, el segundo te moviliza. Aquí entra una práctica transformadora, las afirmaciones diarias. Mucha gente se burla de ellas, las considera frases vacías frente al espejo. Pero lo que no entienden es que esas frases están reprogramando el inconsciente. Cuando repites cada día, el dinero fluye con facilidad hacia mí, merezco abundancia, estoy creando riqueza con inteligencia, poco a poco tu mente empieza a aceptar esas frases como normales. Y cuando tu mente las acepta, tus decisiones cambian. Empiezas a actuar como alguien que merece abundancia, y la abundancia llega. Un empresario que admiro contaba que al inicio de su carrera, cuando apenas tenía para pagar la renta, se repetía todos los días, soy un imán para el dinero, creo riqueza con mis ideas. Al principio no pasaba nada, parecía un juego. Pero con el tiempo, esas palabras le dieron la confianza para presentar proyectos, buscar inversionistas y no rendirse.
Hoy tiene varias empresas exitosas. Lo curioso es que, según él, el cambio no comenzó en sus negocios, sino en su lenguaje. Primero cambió lo que decía, después cambió lo que hacía, finalmente cambió lo que tenía. Si miras a tu alrededor, verás la evidencia. La gente que siempre se queja de que todo está mal, todo es difícil, nada funciona, efectivamente vive una vida llena de dificultades. Su lenguaje refuerza su destino. Y la gente que habla de oportunidades, que dice algo bueno va a salir de esto, que repite siempre hay una manera, suele encontrar caminos que otros ni siquiera ven. No es magia, es programación mental. Tu tarea, a partir de hoy, es vigilar las palabras que usas en relación con el dinero. Observa cómo hablas cuando pagas una cuenta, cuando piensas en tus ingresos, cuando sueñas con un proyecto. ¿Te quejas, te limitas, te declaras pobre? ¿O, por el contrario, abres posibilidades, agradeces, confías? Lo que dices en esos momentos está diseñando tu futuro. Cada frase es un ladrillo en la construcción de tu riqueza o de tu pobreza. Haz este ejercicio sencillo. Durante una semana, anota todas las frases negativas que digas sobre el dinero. No las corrijas aún, solo obsérvalas. Al final de la semana, verás un patrón. Quizás siempre dices no puedo, es difícil, me da miedo. Ese es tu lenguaje actual. Después, comienza a transformar cada una en una afirmación positiva. No puedo se convierte en estoy encontrando cómo hacerlo posible. Es difícil se convierte en me estoy preparando para lograrlo. Me da miedo se transforma en me atrevo aunque tenga miedo. No es un truco barato, es una reeducación mental. Imagina cómo sería tu vida si durante los próximos 3 años repitieras frases de poder en lugar de frases de limitación. Imagina despertarte cada día diciendo, hoy el dinero fluye hacia mí en múltiples formas, merezco abundancia y sé administrarla con sabiduría, cada paso que doy me acerca a la libertad financiera. ¿Qué crees que pasaría en tu mente, en tus acciones y en tus resultados? Exacto, se alinearían con esas palabras. Tu lenguaje, con el tiempo, se volvería tu destino. La conclusión es simple y poderosa. El dinero tiene un lenguaje secreto, y ese lenguaje comienza en tu boca. Lo que dices, lo que repites, lo que afirmas, se convierte en tu realidad financiera. Si quieres ser rico, empieza por hablar como los ricos. Si quieres abundancia, decreta abundancia. Si quieres libertad, elimina de tu vocabulario todo lo que huela a esclavitud. Recuerda que tu mente cree lo que escucha más a menudo. Dale palabras de poder, y crearás una vida poderosa. Capítulo 4. Los hábitos mentales de los millonarios. La mayoría de las personas piensa que la riqueza se construye únicamente con esfuerzo, largas horas de trabajo o suerte. Sin embargo, quienes realmente han alcanzado la prosperidad saben que la base está en la mente. No se trata solo de lo que haces, sino de cómo piensas antes de hacerlo. La diferencia entre un millonario y alguien atrapado en la escasez no siempre es el talento, el origen o la educación formal, sino los hábitos mentales que cultivan día tras día. Lo que los millonarios piensan, imaginan, agradecen y se repiten en silencio es tan importante como las inversiones que realizan. En su mundo, la riqueza primero se crea en la mente y luego se materializa en la realidad. Uno de los hábitos más poderosos que practican los millonarios es la visualización creativa. Lejos de ser un simple ejercicio de imaginación, se trata de entrenar al cerebro para experimentar, como si ya fueran reales, las metas financieras que desean alcanzar. Cuando una persona rica visualiza, no solo se limita a pensar quiero tener más dinero. Cierra los ojos y siente cómo sería ver el saldo de su cuenta bancaria con la cifra que desea. Imagina cómo se escucha el sonido de la transacción al invertir, cómo se siente firmar un contrato importante, cómo huele el ambiente de la oficina o del negocio próspero que está creando. No se trata de soñar despierto, sino de darle a la mente instrucciones claras de a dónde debe llegar. Los estudios en neurociencia han demostrado que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una vivida intensamente en la imaginación. Por eso, cuando visualizas con detalle, tu mente comienza a actuar como si ya fuera cierto. Te da confianza, te motiva, te empuja a buscar oportunidades que antes ignorabas. Los atletas de élite lo saben bien. Antes de competir, visualizan cada movimiento, cada carrera, cada lanzamiento. Lo mismo hacen los millonarios con el dinero. Visualizan cada decisión, cada logro, cada paso. La visualización creativa es un ensayo mental de la riqueza. Y cuando ensayas lo suficiente,
tarde o temprano la interpretas en el escenario de la vida real. Otro hábito que distingue a los millonarios es su disciplina para enfocarse en resultados y no en excusas. Mientras la mayoría gasta energía explicando por qué algo no funcionó, los millonarios se concentran en qué hacer para que funcione. Tienen una obsesión saludable con el resultado. No pierden tiempo quejándose de la economía, del gobierno o de la competencia. En lugar de eso, se preguntan, ¿cómo logro mi meta pese a las circunstancias? Su mente no se distrae con la dificultad, se enfoca en la solución. Esa disciplina mental de enfocarse en resultados crea una diferencia abismal. La mayoría de las personas vive reaccionando a los problemas, como bomberos apagando incendios todos los días. Los millonarios, en cambio, viven creando metas claras y midiendo su progreso hacia ellas. No se levantan diciendo ojalá hoy no haya problemas, sino qué acción concreta me acerca a mi objetivo financiero. Esa diferencia en el enfoque mental cambia por completo la dirección de la vida. Cuando te enfocas en resultados, tu mente empieza a filtrar distracciones y a ver caminos que antes parecían invisibles. Es como ajustar la lente de una cámara. De pronto, lo que estaba borroso se vuelve nítido. Pero existe un hábito aún más silencioso, y paradójicamente más poderoso, que practican los millonarios: la gratitud. Puede parecer extraño hablar de gratitud en un contexto de dinero, porque muchos piensan que agradecer es conformarse. Pero en realidad, la gratitud es un multiplicador de riqueza. Cuando agradeces lo que tienes, entrenas a tu mente para ver abundancia en lugar de escasez. Y al ver abundancia, tu mente crea más abundancia. Una persona que agradece cada ingreso, por pequeño que sea, cada oportunidad de aprender, cada cliente que llega, cada proyecto que se concreta, desarrolla un estado mental de prosperidad. Y desde ese estado, atrae más. Los millonarios saben que la gratitud no es un acto ocasional, sino un hábito diario. Antes de dormir, muchos de ellos hacen un repaso mental de todo lo que salió bien en el día y lo agradecen. Al despertar, dan gracias anticipadas por lo que van a lograr. Esa práctica sencilla les coloca en un estado emocional que los hace ver posibilidades en lugar de problemas. Y lo más curioso es que la ciencia también respalda esto. Estudios en psicología positiva han demostrado que la gratitud aumenta la creatividad, la resiliencia y la capacidad de tomar mejores decisiones. En otras palabras, agradecer mejora tu mente, y una mejor mente toma mejores decisiones financieras. Un ejemplo inspirador es el de John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de la historia. A pesar de haber acumulado una fortuna inimaginable, mantenía el hábito de escribir en un cuaderno las cosas por las que estaba agradecido cada día. Sabía que la riqueza no solo se mide en dólares, sino en la capacidad de reconocer el valor de lo que ya se tiene. Esa actitud no lo hacía menos ambicioso, al contrario, lo fortalecía para seguir creando. La gratitud, entonces, no es un freno a la riqueza, sino su combustible más silencioso. Para incorporar estos hábitos en tu vida, puedes empezar con una rutina mental de 10 minutos al día. No necesitas más. En los primeros 3 minutos, practica la visualización creativa. Cierra los ojos e imagina, con lujo de detalles, tu meta financiera cumplida. Siente la emoción, los sonidos, los olores, las imágenes, como si estuvieras allí. Luego dedica 3 minutos a enfocarte en tus resultados. Repasa mentalmente tus metas concretas. Piensa en la acción más importante que puedes dar hoy para acercarte a ellas. No te distraigas con los problemas. Concentra tu energía en el objetivo. Después, utiliza los últimos 4 minutos para la gratitud. Recuerda al menos 5 cosas por las que te sientas agradecido en este momento, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Esa combinación de visualización, enfoque y gratitud, repetida cada día, comenzará a transformar tu mente de manera profunda. Imagina lo que pasaría si practicas esta rutina durante un año. Serían más de 3.600 visualizaciones de tus metas cumplidas, más de 1.000 repasos de tus objetivos, más de 1.800 momentos de gratitud consciente. ¿Crees que tu mente seguiría siendo la misma? Imposible. Estaría reprogramada para pensar, decidir y actuar como una mente millonaria. Y cuando tu mente cambia, tu realidad externa, tarde o temprano cambia con ella. Así piensan y actúan los millonarios. No se conforman con trabajar duro, entrenan su mente todos los días para crear riqueza. Practican la visualización como si ya vivieran en el futuro que desean. Mantienen un enfoque inquebrantable en los resultados, incluso en medio de la adversidad. Y sobre todo, cultivan la gratitud como un motor silencioso que multiplica lo bueno en sus vidas.
tú también puedes hacerlo. No necesitas millones en el banco para empezar, necesitas 10 minutos de disciplina cada día. Lo que hoy parece un pequeño hábito, mañana se convertirá en la base de tu libertad financiera. Capítulo 5. La psicología del valor. El dinero siempre sigue al valor. Puede que lo hayas escuchado antes, pero pocas personas lo entienden de verdad. El error más común que comete la mayoría es creer que el dinero está ligado al tiempo, cuando en realidad el dinero está ligado al valor que aportas. La verdadera riqueza no proviene de cuántas horas trabajas, sino de cuánto valor eres capaz de crear en esas horas. El problema es que si tu autoestima es baja, automáticamente también es bajo el valor que percibes en ti mismo. Y si no reconoces tu propio valor, nadie más lo hará. Por eso, la relación entre autoestima y dinero es directa y poderosa. Cuanto más crees en tu valor, más fácil es que otros lo reconozcan y lo paguen. Muchos viven atrapados en la idea de que su valor está limitado por un salario fijo. Creen que solo merecen lo que aparece en su contrato, sin darse cuenta de que ese número es simplemente una percepción del mercado sobre lo que creen que vale su tiempo, y no necesariamente lo que vale realmente su talento. Cuando analizas a las personas más ricas del mundo, te das cuenta de que ninguna de ellas se hizo millonaria vendiendo horas. No porque las horas no tengan valor, sino porque las horas son limitadas. Todos tenemos las mismas 24 al día. La diferencia está en cómo transformas esas horas en valor que puede escalarse, multiplicarse y reproducirse. Aquí surge una pregunta que puede ser incómoda. ¿Cuánto vales realmente? No me refiero a cuánto te pagan hoy, sino a cuánto valor aportas al mundo. Y la respuesta siempre estará conectada con tu autoestima. Una persona con baja autoestima se conforma con menos de lo que merece, acepta precios injustos, tolera trabajos mal pagados y evita pedir un aumento o negociar sus honorarios por miedo al rechazo. En cambio, una persona con alta autoestima entiende que su tiempo, su conocimiento y su experiencia son un activo valioso, y lo defiende con firmeza. No se trata de arrogancia, sino de reconocer que, si no valoras lo que ofreces, el mundo tampoco lo hará. El gran salto hacia la riqueza ocurre cuando dejas de vender tiempo y empiezas a vender valor. Piénsalo. Un médico no gana dinero por el número exacto de minutos que pasa con cada paciente, sino por el valor de la solución que aporta. Un escritor no es pagado por las horas que pasó frente al teclado, sino por el impacto que su libro genera en la vida de sus lectores. Un conferencista puede cobrar miles de dólares por una charla de 1 hora, no porque esa hora sea mágica, sino porque detrás de ella hay años de preparación, conocimiento y experiencia que se condensan en ese momento. Los ricos entienden esto con claridad. No se limitan a contar horas, buscan crear sistemas, productos y servicios que aporten valor incluso cuando ellos no están presentes. Esa es la esencia de dejar de vender tiempo, construir algo que tenga valor en sí mismo y que las personas estén dispuestas a pagar una y otra vez. Puede ser un libro, una aplicación, una patente, una marca, una inversión, un negocio. Cada uno de esos elementos representa valor empaquetado que genera ingresos de manera continua. Otra gran diferencia entre la mentalidad pobre y la mentalidad rica está en cómo fijan los precios. Las personas con mentalidad de escasez suelen poner precios bajos por miedo a perder clientes, pensando que así serán más accesibles y atraerán más ventas. Pero lo que logran en realidad es atraer clientes que tampoco valoran lo que ofrecen, y se encierran en un círculo de trabajar más y ganar menos. Los ricos, en cambio, fijan precios basados en el valor que generan, no en el tiempo invertido. No temen cobrar caro, porque saben que lo que ofrecen transforma vidas, resuelve problemas o crea oportunidades. Entienden que el precio es un reflejo de la percepción de valor, y que mientras más alta sea la percepción de valor, más alto puede ser el precio. La clave está en una pregunta sencilla: ¿cuánto vale lo que haces para la persona que lo recibe? Si lo que ofreces ahorra años de frustración, multiplica ingresos, evita pérdidas, transforma emociones o mejora la vida de alguien de manera significativa, entonces el precio debe reflejar ese impacto, no el tiempo que tardaste en hacerlo. Los millonarios no piensan, ¿cuánto me tomó crear esto? Piensan, ¿cuánto vale esto para la persona que lo obtiene? Esa diferencia de enfoque cambia todo. Piensa en un abogado experto que cobra miles de dólares por resolver un caso en 15 minutos. Alguien podría decir, es injusto, solo trabajó 15 minutos. Pero lo que se paga no son los 15 minutos, sino los 20 años de experiencia que le permiten resolver en 15 minutos lo que otro abogado quizá tardaría meses en lograr. Lo mismo ocurre en todas las áreas. El valor no se mide por tiempo, se mide por transformación.
Para aplicar esta mentalidad a tu vida, necesitas un ejercicio poderoso: calcular tu verdadero valor. No se trata de imaginar una cifra al azar, sino de analizar el impacto real de lo que haces. Haz una lista de los beneficios concretos que tu trabajo, producto o servicio aporta a otras personas. Pregúntate, ¿qué problemas resuelve? ¿Cuánto tiempo ahorra? ¿Cuánto dinero evita perder? ¿Cuánto bienestar genera? Luego asigna un valor económico aproximado a cada uno de esos beneficios. Suma esos números y compáralos con lo que actualmente cobras o recibes. Ese contraste te mostrará si estás subvalorando lo que haces. Al principio, este ejercicio puede incomodar, porque nos enfrenta a la realidad de cuánto menos estamos recibiendo de lo que podríamos. Pero esa incomodidad es necesaria para despertar. Solo cuando tomas conciencia de tu valor real, puedes empezar a exigirlo con seguridad. Y aquí es donde entra en juego la autoestima nuevamente. Porque saber tu valor es el primer paso, pero defenderlo es el segundo. Muchos saben lo que valen, pero no se atreven a pedirlo. Los ricos no cometen ese error, piden lo que creen justo, porque saben que el mundo recompensa a quienes se atreven a valorar lo que ofrecen. Cuando empieces a pensar y actuar de esta forma, notarás un cambio profundo. Dejarás de atraer clientes que buscan lo más barato y empezarás a atraer clientes que valoran la calidad. Dejarás de sentir que trabajas demasiado y ganas poco, porque tu ingreso estará ligado al impacto, no al tiempo. Y lo más importante, tu autoestima crecerá, porque cada vez que alguien paga el precio justo por lo que ofreces, se confirma la creencia de que lo que haces tiene valor. Es un círculo virtuoso. A mayor autoestima, mayor valor percibido. A mayor valor percibido, mayor ingreso. A mayor ingreso, mayor confianza en ti mismo. En última instancia, la psicología del valor no es solo una estrategia financiera, es un cambio de identidad. Es pasar de ser alguien que se conforma con lo que le dan, a ser alguien que decide lo que merece. Es dejar de medir tu vida en horas y empezar a medirla en impacto. Es reconocer que el dinero siempre sigue al valor, y que tu tarea principal es convertirte en una fuente constante de valor para el mundo. Cuando logras eso, los ingresos dejan de ser un problema y se convierten en una consecuencia natural de quién eres y lo que aportas. Capítulo 6. El arte de tomar decisiones financieras. La vida entera puede resumirse en una cadena de decisiones. Algunas pequeñas, casi imperceptibles, como elegir qué desayunar o qué ropa ponerte. Otras, trascendentales, capaces de cambiar para siempre el rumbo de tu historia, como decidir qué carrera estudiar, con quién asociarte, en qué invertir o cuándo retirarte de un proyecto que no funciona. Y aunque todos tomamos decisiones a diario, lo que diferencia a quienes logran riqueza y libertad financiera de quienes viven atrapados en la escasez no es la cantidad de decisiones que toman, sino la calidad de esas decisiones. El arte de decidir es, en realidad, el arte de construir tu destino financiero. Muchas personas creen que ser millonario depende de tener suerte, contactos o talentos extraordinarios, pero la verdad es que la riqueza se edifica con decisiones estratégicas acumuladas en el tiempo. Decisiones aparentemente simples, pero que al repetirse día tras día, año tras año, terminan moldeando tu vida. La diferencia entre alguien que ahorra y alguien que gasta todo lo que gana está en una decisión. La diferencia entre quien se endeuda y quien invierte también es una decisión. Cada paso en tu vida financiera depende de cómo eliges actuar frente a las circunstancias. Una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar es aprender a distinguir cuándo tomar decisiones rápidas y cuándo detenerte a reflexionar. Las decisiones rápidas son necesarias cuando se trata de oportunidades que se presentan de manera fugaz, aquellas que, si no actúas, desaparecen. En esos casos, la velocidad es más importante que la perfección. Pero al mismo tiempo, hay decisiones que exigen pausa, análisis y madurez, porque tienen un impacto a largo plazo que no puede dejarse al azar. Los millonarios dominan este equilibrio, saben cuándo reaccionar con rapidez y cuándo frenar para pensar. Imagina que se abre una oportunidad de inversión limitada en el tiempo. Si dudas demasiado, la pierdes. Pero si actúas sin informarte, puedes caer en un error costoso. La clave está en entrenar tu mente para actuar con claridad bajo presión y reflexionar profundamente cuando se trata de elecciones que definirán tu futuro. En el mundo de los negocios y las finanzas, no siempre gana el más inteligente, sino el que mejor sabe decidir. Aquí entra otro principio esencial: decidir en función del largo plazo. La mayoría de las personas toma decisiones basadas en la gratificación inmediata. Prefieren el placer de hoy, aunque eso signifique dolor mañana.
Compran cosas innecesarias porque quieren sentir satisfacción ahora, sin pensar que esa compra les roba oportunidades en el futuro. En cambio, los ricos piensan siempre en términos de consecuencias a largo plazo. No se preguntan solo, ¿qué me da placer ahora?, sino, ¿cómo impacta esto en mi vida dentro de 5, 10 o 20 años? Esa mentalidad los lleva a ahorrar cuando otros gastan, a invertir cuando otros consumen, a prepararse cuando otros improvisan. Es la capacidad de renunciar a la satisfacción inmediata en favor de una recompensa mucho mayor después. Esa es la esencia de la riqueza. Entender que el tiempo es tu aliado y que cada decisión, por pequeña que parezca, es una semilla que dará frutos en el futuro. Por eso, cada vez que estés frente a una elección financiera, pregúntate, ¿esto fortalece mi futuro o lo debilita? El miedo es otro factor que influye en las decisiones. Mucha gente no decide por temor a equivocarse, y en ese intento de evitar el error, terminan paralizados. Pero no decidir también es decidir, y casi siempre esa inacción cuesta más caro que una decisión imperfecta. Los millonarios no le temen al error, porque entienden que cada error trae consigo una lección. Prefieren tomar 100 decisiones y equivocarse en 20, que quedarse paralizados por miedo y nunca avanzar. El progreso nace del movimiento, y el movimiento surge de decidir. Ahora bien, decidir tampoco significa lanzarse al vacío sin pensar. Los ricos asumen riesgos, sí, pero riesgos calculados. Esa es una de las diferencias más grandes con quienes piensan en pequeño. Un riesgo calculado no es apostar a la suerte, sino analizar cuidadosamente los escenarios, identificar las posibles pérdidas, anticipar cómo manejarlas y luego dar el paso con confianza. La fórmula millonaria está en evaluar cuánto puedes ganar frente a cuánto puedes perder y actuar solo cuando la ganancia potencial justifica el riesgo. Quien evita todo riesgo permanece en la zona segura, pero también se queda atrapado en la mediocridad. Quien asume riesgos sin calcular, cae en la ruina. Solo quien aprende a calcular los riesgos construye riqueza. Por ejemplo, al invertir en un negocio, no basta con soñar con lo que podría generar. También debes analizar qué pasaría si falla, cuánto estás dispuesto a perder y qué estrategias de salida tienes. Los millonarios no son imprudentes, son estrategas. Por eso, cada decisión financiera es una oportunidad de entrenamiento. Cada vez que eliges, estás fortaleciendo un músculo mental que te prepara para decisiones más grandes. Si hoy eliges ahorrar en lugar de gastar, mañana estarás listo para invertir. Si hoy eliges invertir en conocimiento en lugar de entretenimiento vacío, mañana estarás listo para aprovechar una gran oportunidad de negocios. Todo se construye en cadena. Aquí tienes un ejercicio poderoso para aplicar de inmediato. Piensa en tu próxima decisión consciente. Puede ser algo sencillo como decidir si gastarás en una cena costosa o si usarás ese dinero para adelantar una inversión. Puede ser algo más profundo, como si mantendrás una deuda de consumo o si empezarás a pagarla agresivamente para liberarte. Elige un área de tu vida financiera donde debas decidir pronto. Luego, detente un momento y analiza esa decisión con las preguntas correctas. ¿Me beneficia solo ahora o también en el futuro? ¿Qué gano si lo hago? ¿Qué pierdo si no lo hago? ¿Cuál es el peor escenario y estoy dispuesto a aceptarlo? Hazlo de forma consciente, con calma, sin dejarte arrastrar por la emoción del momento. Cuando conviertes este ejercicio en un hábito, tus decisiones dejan de ser impulsivas y empiezan a ser estratégicas. Y poco a poco, esas decisiones conscientes se acumulan y transforman tu realidad financiera. Porque no hay riqueza sin decisiones, ni libertad sin elección. En definitiva, el arte de tomar decisiones financieras es el arte de dirigir tu vida. Cada elección que haces es una declaración de quién eres y hacia dónde vas. Puedes decidir quedarte en el mismo lugar, repitiendo patrones de escasez, o puedes decidir avanzar, asumir riesgos calculados y pensar en grande. Lo cierto es que tu vida hoy es el reflejo de las decisiones que tomaste en el pasado, y tu vida futura será el reflejo de las decisiones que empieces a tomar desde ahora. La pregunta es, ¿qué vas a decidir? Capítulo 7. Pensar en abundancia. El mayor tesoro de un millonario no está en sus cuentas bancarias ni en sus inversiones, sino en su forma de pensar. La verdadera riqueza comienza en la mente, y entre las diferencias más marcadas entre quienes estancan en la escasez y quienes prosperan se encuentra la capacidad de ver abundancia en un mundo que otros solo perciben como limitado. Pensar en abundancia significa abrir los ojos a un universo lleno de posibilidades, en lugar de quedar atrapado en la idea de que no hay suficiente. Cuando enfrentas un problema, tu mente tiene dos caminos:
enfocarse en lo que falta o enfocarse en lo que se puede crear. La mentalidad de escasez dice, no se puede, no hay, no alcanza. La mentalidad de abundancia responde, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo creo? ¿Qué oportunidad está escondida aquí? Esa diferencia es radical, porque el que piensa en escasez se resigna y se paraliza, mientras que el que piensa en abundancia encuentra caminos donde otros ven muros. Los millonarios se entrenan para ver oportunidades donde la mayoría solo ve problemas. No se dejan dominar por las noticias negativas, las crisis o las limitaciones del entorno. En cambio, se preguntan, ¿qué negocio puede surgir de este problema? ¿Qué solución puedo ofrecer que otros necesiten? ¿Cómo convierto esta crisis en un trampolín? Cada desafío, en la mentalidad abundante, es una semilla disfrazada de obstáculo. Y solo aquellos que saben reconocerla logran cosechar. El músculo de la creatividad financiera se fortalece con la práctica. No se trata de esperar a que llegue una gran idea como un rayo del cielo, sino de entrenar tu mente a diario para pensar en soluciones, modelos de negocio, formas de generar ingresos. Una persona con mentalidad escasa dice, quiero ganar más dinero, pero no sé cómo. Una persona con mentalidad abundante se pregunta, ¿qué sé hacer que otros necesitan? ¿Qué activos puedo crear con mis talentos? ¿Qué alianzas puedo construir para generar más valor? La diferencia no está en la suerte, sino en la capacidad de hacer las preguntas correctas y buscar las respuestas con creatividad. Cuando ejercitas tu creatividad financiera, descubres que siempre hay formas de multiplicar tus ingresos. Tal vez no de inmediato, pero sí con constancia. Puedes crear un producto digital, ofrecer un servicio, asociarte con alguien que complemente tus habilidades, resolver un problema en tu comunidad o incluso transformar un hobby en una fuente de ingresos. El pensamiento abundante no espera a tener capital para actuar, comienza con lo que tiene, crea valor y luego expande. Existen innumerables ejemplos de millonarios que prosperaron en tiempos de crisis. En plena Gran Depresión, mientras la mayoría de la gente estaba desesperada, hubo quienes construyeron imperios porque entendieron que, cuando todos tienen miedo, las oportunidades se multiplican. Durante la crisis financiera del 2008, muchos quedaron en la ruina, pero también hubo inversores que compraron activos depreciados y multiplicaron sus fortunas cuando la economía se recuperó. En la pandemia global, mientras miles de negocios cerraban, surgieron nuevos millonarios que supieron aprovechar la digitalización, el comercio electrónico y las nuevas necesidades del mercado. Esto demuestra una verdad incuestionable: las crisis no destruyen riqueza, simplemente la trasladan. El dinero no desaparece, cambia de manos, pasa de quienes se paralizan por miedo a quienes actúan con visión. Y la diferencia entre unos y otros no está en la suerte ni en la posición social, sino en la mentalidad. El que piensa en abundancia dice, aquí hay algo que puedo aprovechar. El que piensa en escasez dice, es el fin. Y al final, el primero prospera mientras el segundo se hunde. Piensa en tu propia vida. Seguramente has pasado por situaciones difíciles, momentos donde parecía que no había salida. Tal vez una deuda, la pérdida de un empleo, una oportunidad fallida. Sin embargo, si miras hacia atrás, notarás que esas experiencias trajeron aprendizajes valiosos, que quizá incluso te llevaron a caminos mejores de los que tenías antes. La mentalidad abundante consiste en reconocer eso en el presente, no solo en retrospectiva. Es decidir creer que incluso ahora, en medio de los problemas, hay una oportunidad escondida que puede llevarte a un nuevo nivel. El ejercicio más poderoso para entrenar tu mentalidad de abundancia es practicar el entrenamiento de oportunidades. Cada día, dedica al menos 10 minutos a observar tu entorno con ojos de creador. Pregúntate, ¿qué problema hay aquí que yo podría resolver? ¿Qué necesidad tiene la gente que aún no está satisfecha? ¿Cómo podría transformar mis conocimientos, mi tiempo o mis recursos en algo valioso para otros? Anota al menos 3 oportunidades diarias, aunque parezcan pequeñas o locas. No se trata de ejecutarlas todas, sino de entrenar tu cerebro para ver abundancia donde antes solo veía limitación. Con el tiempo, tu mente se convertirá en una máquina de generar ideas, y aunque no todas serán viables, bastará con que una lo sea para cambiar tu destino. Recuerda que no necesitas 100 negocios exitosos. A veces, basta con uno solo para transformar por completo tu vida financiera. Pero ese uno no llegará si no entrenas tu visión para verlo. Pensar en abundancia también implica rodearte de personas que ven posibilidades en lugar de límites. Si te rodeas de gente negativa, tu mente se envenenará con sus miedos. Si te rodeas de gente que piensa en grande, tu mente se expandirá con sus ideas. Por eso,
Elige con cuidado las voces que alimentan tu pensamiento. Lee libros que inspiren, escucha historias de éxito, comparte tiempo con personas creativas y visionarias. Lo que consumes mentalmente se refleja en lo que produces financieramente. En definitiva, la abundancia no comienza con dinero, comienza con visión. No necesitas tener millones para empezar a pensar como millonario. Necesitas pensar como millonario para después tener millones. La riqueza es primero mental y luego material. Si entrenas tu mente para ver oportunidades en lugar de problemas, si fortaleces tu creatividad financiera y si te atreves a actuar en momentos donde otros se paralizan, inevitablemente construirás abundancia. El universo premia a quien se atreve a creer en la expansión y a actuar en consecuencia. Y ahora, la pregunta que quiero dejarte es, ¿qué oportunidad estás dispuesto a ver hoy que ayer no habías visto? Porque la abundancia ya está aquí, a tu alrededor, esperando a que abras los ojos. Capítulo 8. La ciencia de la riqueza interior. Cuando hablamos de riqueza, casi siempre pensamos en lo externo, cuentas bancarias, inversiones, propiedades, negocios. Sin embargo, existe una riqueza aún más poderosa, una que no se mide en cifras, sino en equilibrio interior, en la capacidad de gobernar las propias emociones y pensamientos. Esa es la verdadera ciencia de la riqueza interior, la que distingue a quienes logran construir un legado duradero de aquellos que, aunque alcanzan el dinero, lo pierden rápidamente por falta de control sobre sí mismos. El dinero tiene una relación directa con la mente y las emociones. Cada decisión financiera que tomamos está influenciada por cómo nos sentimos en ese momento. El miedo puede llevarnos a perder oportunidades únicas, la codicia puede empujarnos a riesgos desmedidos, la impaciencia puede sabotear años de esfuerzo. Por eso, antes de dominar el dinero, es imprescindible dominarse a uno mismo. La inteligencia emocional aplicada al dinero es la base sobre la que se construye una verdadera fortuna. Un inversionista sin control emocional puede tener toda la información del mundo, pero si entra en pánico ante la primera caída del mercado, venderá en el peor momento y perderá dinero. En cambio, aquel que mantiene la calma y observa con serenidad lo que otros ven como caos, puede aprovechar para comprar barato y enriquecerse cuando todo se estabilice. Lo mismo sucede en los negocios. Un emprendedor que se deja llevar por el enojo o el miedo puede tomar decisiones precipitadas que destruyan lo que tanto le costó construir, mientras que aquel que sabe pausar, analizar y responder con inteligencia, multiplica sus resultados. El dinero es, en gran medida, un reflejo de tu mundo interior. Si vives en ansiedad, tu relación con el dinero será ansiosa. Si vives en confianza, el dinero fluirá con mayor naturalidad en tu vida. No porque aparezca mágicamente, sino porque tus decisiones, al estar alineadas con calma y claridad, serán mucho más acertadas. Controlar las emociones en inversiones y negocios es una habilidad que los millonarios cultivan como si fuera un arte. No se trata de reprimir lo que sienten, sino de reconocerlo y elegir no dejarse arrastrar por ello. El miedo siempre estará presente, la codicia también, la duda y la euforia forman parte de la experiencia humana. La diferencia está en que, mientras la mayoría actúa de inmediato según la emoción del momento, los ricos desarrollan la capacidad de esperar, de procesar, de evaluar antes de decidir. Imagínate frente a una oportunidad de inversión. Todo el mundo dice que es la próxima gran cosa, que quienes entren ahora se harán millonarios. Sientes euforia, la adrenalina te empuja a querer entrar ya, antes de perder la oportunidad. Pero si actúas sin pensar, puedes terminar invirtiendo en algo que no entiendes, en un mercado inflado que pronto colapsará. En cambio, si aplicas la ciencia de la riqueza interior, frenas, respiras, investigas, evalúas si esa decisión está alineada con tu estrategia de largo plazo. Puede que aún inviertas, pero lo harás desde la claridad, no desde la emoción. La paciencia es uno de los poderes financieros más subestimados, y sin embargo, es uno de los más decisivos. La riqueza real se construye en décadas, no en días. El interés compuesto, ese fenómeno casi mágico que multiplica el dinero con el tiempo, solo funciona para quienes tienen la capacidad de esperar. La mayoría busca resultados rápidos, ganancias inmediatas, atajos. Pero los millonarios saben que la verdadera abundancia se gesta lentamente, como un árbol que tarda años en dar frutos. La paciencia no significa pasividad, significa actuar con visión de largo plazo. Significa invertir hoy en tu educación, aunque los resultados se vean dentro de 5 años. Significa sembrar relaciones valiosas que mañana se transformen en alianzas poderosas. Significa construir un negocio con fundamentos sólidos, aunque al principio las ganancias sean pequeñas.
Quien entiende la paciencia como poder financiero sabe que cada acción correcta de hoy es una semilla de prosperidad futura. La ciencia de la riqueza interior también implica cultivar la confianza en ti mismo. Si no confías en tu capacidad de crear y manejar dinero, lo perderás aunque lo ganes. Muchas personas alcanzan fortunas y luego las desperdician porque no tienen la seguridad interna para sostenerlas. La mente no entrenada sabotea la abundancia, porque siente que no merece tanto, o porque no sabe cómo administrarlo con sabiduría. En cambio, cuando trabajas tu interior, cuando desarrollas la inteligencia emocional, construyes no solo dinero, sino la capacidad de mantenerlo, multiplicarlo y usarlo de manera significativa. Uno de los ejercicios más prácticos para desarrollar esta riqueza interior es la pausa antes de decidir. La próxima vez que enfrentes una decisión financiera, grande o pequeña, no actúes de inmediato. Detente. Respira profundamente. Pregúntate, ¿estoy decidiendo desde la emoción o desde la claridad? Dale espacio a tu mente para separar el impulso del análisis. Esa breve pausa puede ahorrarte miles de dólares, o incluso millones, a lo largo de tu vida. Con el tiempo, la pausa se convierte en un hábito. Aprendes a detectar cuando la emoción está queriendo tomar el control, y eliges no dejarte arrastrar. Es como un músculo, al principio cuesta, pero con la práctica se fortalece. Cada decisión pausada, cada elección hecha desde la calma, te acerca más a la riqueza verdadera. La ciencia de la riqueza interior no promete que nunca sentirás miedo, duda o impaciencia. Promete que aprenderás a convivir con esas emociones sin que te dominen. Promete que, al conocerte mejor a ti mismo, tus decisiones financieras serán más sabias, más estratégicas, más alineadas con tus metas. Y eso, a la larga, es lo que marca la diferencia entre quien vive persiguiendo el dinero y quien logra que el dinero lo siga a él. Recuerda, el dinero es un amplificador. Si eres inseguro, amplificará tu inseguridad. Si eres impulsivo, amplificará tus impulsos. Si eres sabio, amplificará tu sabiduría. Por eso, la riqueza interior es la base de todo. Sin ella, cualquier fortuna es frágil. Con ella, incluso una pequeña cantidad puede convertirse en un imperio. Hoy tienes la oportunidad de comenzar a practicarla. La próxima vez que una emoción quiera apresurarte en una decisión financiera, haz una pausa. Respira. Pregunta. Evalúa. El futuro millonario que llevas dentro te lo agradecerá. Capítulo 9. Relaciones y redes millonarias. El dinero no viaja solo. La riqueza no surge en aislamiento. Los grandes logros financieros de la humanidad se han forjado a través de la interacción, la cooperación y las redes humanas. Si observamos la vida de las personas más exitosas del mundo, veremos un patrón común. Ninguna llegó a la cima por sí sola. Todos, en algún momento, recibieron apoyo, guía, inspiración, alianzas o contactos que los catapultaron hacia un nivel superior. Comprender el poder de las relaciones y de las redes millonarias es comprender uno de los secretos más profundos de la abundancia. Cuando se habla de riqueza, muchos creen que lo importante son las ideas, los proyectos o el capital inicial. Y aunque todos esos elementos cuentan, hay un factor aún más determinante: las personas que te rodean. Una idea mediocre en manos de un grupo de personas adecuadas puede convertirse en un éxito monumental. En cambio, una idea brillante, en un círculo que no cree en ella o que se mueve en la mediocridad, puede morir antes de nacer. Por eso se dice que tu red de contactos es, en realidad, tu patrimonio más grande. El poder de la influencia y de los contactos es sutil pero incuestionable. Imagina a alguien que quiere emprender un negocio innovador. Puede pasar años intentando encontrar clientes, proveedores, socios, inversores. Pero si tiene la suerte de estar en el círculo adecuado, donde alguien ya tiene acceso a todo eso, el proceso se acelera de manera increíble. Un solo contacto puede abrirte puertas que de otra forma te tomarían décadas. La influencia es como un puente que conecta tu visión con los recursos que necesitas para materializarla. Los círculos de abundancia piensan de manera diferente a los círculos de escasez. Mientras unos se enfocan en la competencia, en quién gana más, en cómo proteger lo poco que tienen, los otros piensan en cooperación, en alianzas, en cómo multiplicar juntos los resultados. En un círculo de abundancia, compartir información no es visto como una pérdida, sino como una inversión. Conectar a dos personas que pueden ayudarse mutuamente no se hace con miedo a quedar fuera, sino con la certeza de que al elevar a otros, también te elevas tú.
El contraste es evidente cuando observamos lo que se conoce como el síndrome del cangrejo. En un balde lleno de cangrejos, ninguno logra salir porque, cuando uno intenta escalar hacia arriba, los demás lo jalan hacia abajo. Lo mismo pasa en círculos de mediocridad. Si alguien comienza a prosperar, sus conocidos lo critican, se burlan, lo envidian o le meten miedo para que no avance. No lo hacen porque realmente quieran su mal, sino porque su éxito les recuerda lo que ellos no se atreven a hacer. Este síndrome es una de las fuerzas más destructivas para quienes buscan salir adelante, porque te encadena emocional y mentalmente a quedarte en el mismo nivel de los demás. Por eso, una de las decisiones más importantes en tu camino hacia la riqueza es elegir conscientemente con quién te rodeas. No se trata de rechazar a quienes amas o abandonar tu entorno de golpe, sino de ser estratégico con las influencias que dejas entrar en tu mente y en tu vida. Si pasas la mayor parte del tiempo con personas que se quejan, que ven problemas en todo, que creen que el dinero es malo o que todo es imposible, tarde o temprano absorberás esa energía. En cambio, si te rodeas de personas que piensan en grande, que hablan de proyectos, que buscan soluciones, que celebran los logros de otros, tu mentalidad se expandirá casi sin darte cuenta. Construir una red millonaria no se trata de acumular contactos superficiales ni de buscar a otros solo por interés. Se trata de aportar valor genuino, de crear relaciones auténticas basadas en confianza, de dar antes de recibir. Cuando ofreces tu ayuda, tus conocimientos, tus conexiones a los demás, generas una energía de reciprocidad que inevitablemente regresa multiplicada. Muchos empresarios exitosos cuentan que su primer gran salto vino después de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, y esa persona, en gratitud, los conectó con la oportunidad de su vida. El ejercicio práctico que puedes comenzar a implementar desde hoy es diseñar conscientemente tu red millonaria. Primero, analiza tu entorno actual. ¿Quiénes son las 5 personas con las que más tiempo pasas? ¿Qué hablan? ¿Qué piensan sobre el dinero, sobre la vida, sobre el éxito? Esa simple observación te dará una pista de hacia dónde estás dirigiendo tu futuro. Si esas personas no reflejan la visión de abundancia que deseas, necesitas equilibrar tu círculo. Luego, identifica espacios donde puedas encontrar personas que piensen en grande. Puede ser un club de emprendedores, un grupo de inversión, una comunidad en línea de educación financiera, un seminario de negocios, un evento de networking. Tu objetivo no es llegar con mentalidad de cazador de oportunidades, sino con mentalidad de sembrador. Escucha, aprende, aporta, conecta. Cada conversación es una semilla que, con el tiempo, puede transformarse en una relación poderosa. La construcción de una red millonaria también requiere paciencia y consistencia. No se trata de conocer a alguien hoy y esperar que mañana te dé un contrato millonario. Se trata de cultivar confianza, de estar presente, de aportar sin condiciones. En el mundo de los negocios, la confianza es la moneda más valiosa, y solo se gana con tiempo y acciones coherentes. Recuerda siempre que el dinero sigue al valor, y el valor también se expresa en las relaciones. Si eres una persona confiable, íntegra, generosa, que cumple su palabra y que aporta ideas, los demás querrán tenerte cerca. Y cuando surja una oportunidad, pensarán en ti primero. Esa es la magia de una red millonaria. Funciona como un campo invisible de apoyo, donde cada miembro se beneficia de los logros de los demás. Las relaciones también cumplen otra función vital: sostenerte emocionalmente en el camino. El viaje hacia la riqueza no siempre es fácil. Habrá momentos de duda, de fracaso, de obstáculos que parecen insuperables. En esos momentos, la diferencia entre rendirse o perseverar puede estar en tener a alguien que te recuerde quién eres, que ya pasó por algo similar y sabe que es posible salir adelante. Esa fuerza invisible de apoyo mutuo es lo que mantiene en pie a los grandes soñadores cuando todo parece derrumbarse. En resumen, la ciencia de las relaciones millonarias nos enseña que la verdadera abundancia no se construye en soledad, sino en comunidad. Tu red es un reflejo de tu futuro. Cada persona que eliges tener cerca es un ladrillo más en el edificio de tu éxito o un peso que puede hundirte en la mediocridad. Tú decides. Puedes quedarte en el balde de los cangrejos, o puedes escalar hacia los círculos de abundancia que se impulsan mutuamente hacia lo más alto. La invitación es clara. Comienza hoy a observar, elegir y construir conscientemente las relaciones que te acompañarán en tu viaje financiero. No busques cantidad, busca calidad. No busques recibir, busca dar. Y confía en que, con el tiempo, la red millonaria que siembres será el terreno fértil donde florezcan todas tus metas financieras. Capítulo 10. El juego del dinero, estrategia y mentalidad. El dinero,
para quienes lo entienden de manera profunda, nunca ha sido un fin en sí mismo. El dinero es una herramienta, un vehículo, un medio para abrir puertas y materializar sueños. Quienes lo ven como el objetivo último se condenan a una vida de frustración, porque siempre habrá alguien con más, siempre habrá una meta que parece más grande, siempre habrá una sensación de vacío cuando se logra lo que se creía imposible. Pero quienes le entienden como herramienta, como energía en movimiento, como un recurso que permite crear, servir, crecer y transformar, esos descubren que el dinero no es un amo, sino un sirviente leal. Lo que diferencia a los ricos de los pobres en este sentido no es cuánto tienen, sino cómo interpretan y utilizan lo que poseen. Imagina el dinero como un martillo. Un martillo puede construir una casa, pero también puede destruirla. No es el martillo el que decide, sino la mano que lo sostiene. Asimismo, el dinero puede levantar familias, crear empresas, financiar sueños y transformar comunidades, o puede encadenar a la avaricia, la corrupción y la destrucción. El secreto está en comprender que la herramienta responde a la visión de quien la maneja. Los ricos nunca se obsesionan con acumular dinero sin propósito. En cambio, diseñan estrategias para que el dinero trabaje en función de sus metas más grandes: libertad, legado, impacto, tranquilidad, crecimiento personal y colectivo. Ahora bien, ¿cómo diseñan los ricos sus finanzas personales? No es casualidad ni suerte. Es estrategia pura. Ellos piensan como arquitectos de su dinero. Cada ingreso tiene un destino, cada gasto tiene una justificación, cada inversión tiene una lógica. Mientras la mayoría vive con lo que entra y sale de manera automática, los ricos viven con un mapa financiero que les permite crecer de forma constante. Suelen destinar porcentajes específicos a diferentes áreas. Una parte para la seguridad, vivienda, salud, alimentación básica, otra parte para la inversión, negocios, activos, proyectos que generan retorno, otra para la educación, porque saben que el conocimiento siempre paga los mejores dividendos, otra para la libertad, viajes, experiencias, momentos que nutren el alma, y, muy importante, otra para dar, porque comprenden que la riqueza solo fluye cuando circula. Este diseño de finanzas personales no está basado en cuánto ganan, sino en cómo administran lo que ganan. Hay quienes con sueldos modestos logran crecer financieramente porque tienen disciplina, visión y estrategia, mientras otros, con ingresos millonarios, terminan quebrados porque no supieron administrar, porque nunca tuvieron un plan, porque gastaron más rápido de lo que entraba. La diferencia, entonces, no está en la cantidad, sino en la mentalidad de juego. Parte de esa mentalidad es comprender la importancia de los ingresos múltiples. Los ricos nunca dependen de una sola fuente. Ellos saben que la seguridad financiera no está en un empleo, en un cliente único o en un negocio exclusivo, sino en la diversificación. Quien solo tiene una fuente de ingreso, está a un paso de la vulnerabilidad. Pero quien diseña su vida financiera con varias entradas, sabe que si una falla, las demás sostendrán el sistema. Esa es la verdadera libertad, no depender de un solo flujo, sino tener una red de ingresos que se alimentan entre sí. La mentalidad de ingresos múltiples no se construye de la noche a la mañana, pero sí se puede diseñar con visión clara. Por ejemplo, alguien puede comenzar con su trabajo principal como fuente primaria, luego añadir un pequeño emprendimiento digital, después invertir en activos como bienes raíces o fondos indexados, más tarde crear un negocio paralelo o automatizar un sistema de ventas en línea. Poco a poco, cada fuente, aunque al inicio sea pequeña, comienza a aportar. Y cuando se suman todas, el efecto multiplicador es asombroso. En este juego del dinero, los ricos entienden que la estrategia no es solo ganar más, sino proteger, multiplicar y disfrutar lo que ganan. Usan seguros no como gastos innecesarios, sino como escudos de protección. Usan créditos no como cadenas de deuda, sino como palancas inteligentes para crecer más rápido. Usan el ahorro no como acumulación estática, sino como combustible para nuevas oportunidades. Cada movimiento financiero tiene un propósito, como piezas de ajedrez en un tablero. Nada es casual, todo es estratégico. Y aquí entra el factor más poderoso, la mentalidad. Porque puedes tener todas las herramientas, los libros, las fórmulas y los modelos, pero si tu mente no está preparada, volverás a caer en patrones de escasez. El juego del dinero no se gana en la cuenta bancaria, se gana en la cabeza. Es la mentalidad la que determina cómo interpretas los retos, cómo reaccionas a las pérdidas, cómo tomas decisiones en medio de la incertidumbre. Los ricos ven oportunidades donde otros ven obstáculos porque entrenaron su mente para buscar soluciones en lugar de excusas.
Ven aprendizajes donde otros ven fracasos porque entendieron que cada error es parte del proceso. Ven largo plazo donde otros solo ven el día de hoy porque saben que la paciencia es parte del poder financiero. Ahora, para que esto no quede en teoría, es momento de pasar al ejercicio práctico, tu plan de juego financiero. Este ejercicio no requiere números complejos ni conocimientos avanzados de economía. Requiere honestidad, visión y compromiso. El primer paso es escribir cuál es tu relación actual con el dinero. Sé sincero. ¿Usas el dinero como herramienta o como fin? ¿Eres esclavo de tus deudas, de tus gastos, de tu estilo de vida, o eres dueño de tus decisiones financieras? Reconocer dónde estás es la base para poder cambiar. Luego, define tu visión. ¿Qué quieres que el dinero haga por ti en los próximos 5, 10 y 20 años? Escríbelo con claridad. Tal vez quieras independencia total, viajar por el mundo, financiar un proyecto social, dejar un legado a tu familia, jubilarte joven, vivir sin preocupaciones. No importa cuál sea tu visión, lo importante es que sea tuya y que el dinero trabaje para ella. El siguiente paso es diseñar tu mapa financiero. Toma una hoja y divide tus ingresos actuales en porcentajes. ¿Cuánto va para necesidades básicas? ¿Cuánto destinas a inversión? ¿Cuánto a educación? ¿Cuánto a experiencias? ¿Cuánto a dar? Ajusta hasta encontrar un equilibrio que refleje tu visión. Recuerda que al inicio puede ser difícil, pero lo importante es comenzar, aunque sea con porcentajes pequeños. Después, piensa en tus ingresos múltiples. Haz una lista de posibles fuentes de ingresos que podrías activar en los próximos meses o años. No importa si parecen pequeñas o lejanas. Escríbelas todas. Luego selecciona una y comprométete a dar el primer paso. Puede ser crear un producto digital, abrir una cuenta de inversión, comenzar un pequeño emprendimiento, adquirir una propiedad que se pueda alquilar o incluso asociarte con alguien que ya está avanzando. El objetivo es dejar de depender de una sola fuente y abrir el juego hacia la multiplicación. Finalmente, comprométete con la mentalidad adecuada. Esto significa que, cada vez que aparezca un reto financiero, en lugar de reaccionar con miedo o queja, debes preguntarte, ¿qué lección hay aquí? ¿Qué oportunidad escondida puedo encontrar? ¿Cómo puedo crecer a través de esto? Esa es la verdadera diferencia entre los que avanzan y los que retroceden. El juego del dinero, en última instancia, no se trata de cuánto acumulas, sino de cuánto te transforma. Se trata de diseñar una estrategia consciente, con visión de largo plazo, con inteligencia emocional y con mentalidad de abundancia. Se trata de comprender que cada movimiento cuenta, que cada decisión financiera es un paso en tu tablero personal hacia la libertad. Se trata de jugar con propósito, con paciencia y con estrategia, porque el dinero, al final, siempre obedece a quienes saben tratarlo como lo que es, una herramienta al servicio de los sueños. Capítulo 11. El poder del tiempo y la paciencia. El verdadero poder en las finanzas, en los negocios y en la vida misma, no se encuentra únicamente en la inteligencia ni en el esfuerzo, sino en la relación que cada persona construye con el tiempo. El tiempo es el activo más valioso que tenemos, más que cualquier moneda, más que cualquier propiedad, más que cualquier contacto. Sin embargo, es también el recurso que más se desperdicia porque la mayoría no logra ver lo que puede lograrse con visión a largo plazo. Pensar en horizontes de 10, 20 o 50 años parece, para muchos, una exageración, un absurdo o incluso una pérdida de tiempo. Pero quienes comprenden el poder de la paciencia descubren que lo que parece inalcanzable hoy puede ser inevitable si se sostiene una estrategia durante décadas. Cuando pensamos en 10 años, no hablamos simplemente de una cifra en el calendario, sino de todo un camino de transformación. 10 años pueden parecer lejanos, pero si observas tu vida hacia atrás, notarás que pasaron rápidamente. 10 años atrás, probablemente estabas en otro lugar, con otras preocupaciones, con otros sueños y quizás incluso con otras limitaciones. Y sin embargo, aquí estás, con un cúmulo de aprendizajes y vivencias que ya forman parte de ti. Ese mismo principio funciona hacia adelante. 10 años en el futuro llegarán, quieras o no, la diferencia será en qué posición financiera, emocional y espiritual te encuentres cuando ese momento llegue. Ahora bien, pensar en 20 años es aún más revelador. 2 décadas son suficientes para transformar por completo la historia de una familia, de un linaje, de una empresa o de una nación. Lo que hoy siembras, aunque parezca pequeño e insignificante, puede multiplicarse de manera exponencial si se sostiene con disciplina y paciencia. La educación que decides tomar, el ahorro que inicias, la inversión que proteges,
los hábitos que cultivas y las relaciones que construyes, todos ellos actúan como semillas que darán fruto con el tiempo. El problema es que la mayoría quiere recoger mañana lo que siembra hoy, sin comprender que el proceso natural exige cuidado, espera y perseverancia. Y si pensamos a 50 años, la magnitud del impacto se vuelve aún más poderosa. Medio siglo puede parecer una eternidad para algunos, pero es apenas un tramo de vida para quienes piensan en dejar un legado. 50 años permiten que lo que hoy inicias no solo te beneficie a ti, sino también a tus hijos, a tus nietos y a las generaciones que vendrán. Es la diferencia entre gastar la vida en sobrevivir o invertir la vida en construir un legado. Los ricos, los grandes visionarios y los líderes que transforman sociedades entienden esto. Piensan en décadas, no en semanas. Piensan en siglos, no en días. Y esa perspectiva cambia por completo la manera en que toman decisiones. Aquí es donde entra en juego el interés compuesto, no solo en el dinero, sino también en la mente. El interés compuesto financiero es quizás el fenómeno más poderoso y a la vez más subestimado en la creación de riqueza. Imagina que colocas una cantidad pequeña de dinero en una inversión segura y dejas que crezca año tras año. Al inicio, los resultados parecen lentos, casi imperceptibles. Pero con el tiempo, las ganancias se multiplican sobre las ganancias, y llega un punto en que la curva se dispara hacia arriba. Lo que parecía insignificante al comienzo se convierte en una suma extraordinaria después de 20 o 30 años. Este mismo principio funciona con los hábitos mentales, emocionales y espirituales. Cada día que eliges pensar de manera positiva, cada momento en que decides actuar con disciplina, cada vez que eliges aprender en lugar de distraerte, estás aplicando un interés compuesto mental. Al principio, la diferencia no parece grande. Pero al cabo de los años, tu mente es más fuerte, más enfocada, más creativa, más resiliente. Has acumulado no solo experiencias, sino una fortaleza interna que se multiplica con cada día que pasa. Ese es el interés compuesto de la mente, pequeñas decisiones repetidas consistentemente que, al cabo de años y décadas, producen resultados extraordinarios. En contraste, los pobres suelen caer en la trampa de la gratificación instantánea. Quieren todo rápido, aquí y ahora. Se endeudan para tener lo que aún no pueden pagar, compran cosas que no necesitan para impresionar a personas que no les importan, sacrifican el mañana por un placer momentáneo. Y lo más triste es que, al hacerlo, hipotecan su futuro. No se trata de que disfrutar sea malo, al contrario, la vida también es para vivirla y gozarla. El problema está en que la gratificación instantánea se convierte en un hábito destructivo que impide la construcción de un futuro sólido. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gratificación instantánea apela a la biología más básica del ser humano. El cerebro busca placer inmediato y huye del dolor. La publicidad, la cultura del consumo y la falta de educación financiera han reforzado esta tendencia, alimentando la idea de que mereces todo ya, de que si no lo disfrutas hoy, lo pierdes, de que la vida es corta, gasta sin pensar. Ese mensaje es atractivo, pero es una trampa que condena a millones a vivir endeudados, frustrados y atrapados en un círculo vicioso. La verdadera libertad financiera, en cambio, se construye con paciencia, con la capacidad de postergar gratificaciones en el presente para multiplicarlas en el futuro, con la inteligencia de disfrutar lo que tienes ahora sin sacrificar lo que puedes lograr mañana, con la sabiduría de entender que el tiempo es tu mejor aliado si lo sabes aprovechar. Y para integrar todo esto en tu vida, es necesario realizar un ejercicio poderoso, visualizar tu vida a 20 años. Cierra los ojos por un momento e imagina que despiertas dentro de 2 décadas. ¿Dónde estás? ¿Con quién compartes tu vida? ¿Cómo es tu situación financiera? ¿Qué has logrado en tu carrera, en tus negocios, en tus inversiones? ¿Qué experiencias has vivido gracias a las decisiones que tomaste? Permítete ver con claridad esa vida, como si ya fuera real. Observa los detalles, el lugar donde vives, el tipo de casa, los viajes que hiciste, la tranquilidad que sientes al no preocuparte por deudas, la satisfacción de haber dejado un legado a tus hijos o a tu comunidad. Ahora hazte la pregunta más importante: ¿qué tendrías que comenzar a hacer hoy para que esa visión se haga realidad? Porque cada acción del presente es un ladrillo en el edificio de tu futuro. Si quieres ver resultados extraordinarios en 20 años, necesitas sembrar acciones extraordinarias hoy. No esperes a tener todo resuelto, no esperes al momento perfecto. Empieza con lo que tienes, desde donde estás, y confía en el proceso. El tiempo y la paciencia son los verdaderos constructores de fortunas, de sabiduría y de libertad.
La prisa es el enemigo que arruina sueños, pero la paciencia es el aliado que garantiza resultados. Cuando comprendes esto, dejas de apresurarte y empiezas a disfrutar del viaje, sabiendo que cada día cuenta, que cada elección suma, que cada hábito se multiplica. El futuro no es un accidente, el futuro es la consecuencia inevitable de lo que decides hoy. Así, el poder del tiempo y la paciencia no es un concepto abstracto, sino una estrategia concreta. Es vivir con visión de largo plazo, aplicando el interés compuesto tanto en tus finanzas como en tu mentalidad, resistiendo la tentación de la gratificación instantánea y visualizando con claridad tu vida en 20 años para actuar en consecuencia. Porque al final, no se trata de cuánto corres hoy, sino de cuánto avanzas en el camino de décadas. El dinero, la abundancia, la libertad y la plenitud son recompensas que siempre llegan a quienes saben esperar, perseverar y confiar en el poder del tiempo. Capítulo 12. Dinero y propósito. El dinero, por sí solo, carece de alma. Es un medio de intercambio, una herramienta creada por los seres humanos para facilitar el comercio y la colaboración. Sin embargo, el dinero adquiere vida, energía y significado cuando se conecta con un propósito superior. Y aquí está la gran diferencia entre aquellos que logran abundancia y plenitud y aquellos que, aun teniendo grandes cantidades de dinero, se sienten vacíos. El dinero sin propósito puede convertirse en una cadena, en un peso que oprime, en una fuente de ansiedad. Pero el dinero con propósito se transforma en combustible, en motor, en impulso hacia una vida plena y significativa. Cuando reflexionamos sobre el verdadero papel del dinero, comprendemos que no es un fin en sí mismo, sino un recurso que amplifica lo que ya somos. Si una persona es generosa, el dinero la hace más generosa. Si una persona es egoísta, el dinero solo magnifica ese egoísmo. Si alguien vive sin dirección, el dinero lo llevará más rápido hacia la confusión. Pero si alguien tiene un propósito claro, el dinero se convierte en una palanca que acelera ese propósito. Por eso, más allá de aprender a ganar, ahorrar, invertir o multiplicar dinero, es fundamental hacerse una pregunta esencial. ¿Para qué quiero dinero? Esta pregunta cambia la perspectiva por completo. En lugar de obsesionarte con cifras, con cuentas bancarias o con bienes materiales, empiezas a conectar tus decisiones financieras con aquello que te da sentido. El dinero deja de ser un simple número y se convierte en energía que impulsa tu misión de vida. Tal vez tu propósito sea darle una mejor vida a tu familia, apoyar una causa social, construir una empresa que resuelva problemas reales, desarrollar tu talento artístico, expandir tu conocimiento o dejar un legado en tu comunidad. Sea cual sea tu propósito, el dinero puede y debe ser tu aliado en esa misión. El verdadero secreto de las personas que logran un equilibrio entre riqueza y plenitud es que aprendieron a alinear sus valores con su dinero. No viven atrapados en la carrera interminable de acumular por acumular. Al contrario, utilizan el dinero como una herramienta consciente que refleja sus prioridades más profundas. Si tus valores son la libertad, entonces organizas tus finanzas para no depender de nadie. Si tu valor principal es la seguridad, construyes un colchón financiero que te brinde tranquilidad. Si valoras la familia, inviertes en experiencias con ellos más que en objetos. Si tu propósito es el servicio, diriges tu riqueza hacia causas que trascienden tu propia vida. Aquí es donde se revela la gran diferencia entre los ricos con propósito y los ricos sin propósito. Hay millonarios que, aun teniendo todo lo que se podría comprar, viven en un vacío existencial porque nunca se preguntaron para qué. Y hay millonarios que, con la misma abundancia, se sienten plenos, satisfechos y agradecidos porque saben que su dinero está al servicio de algo más grande que ellos. Esta diferencia no está en la cantidad de riqueza, sino en la calidad del propósito. Pensemos en casos reales que ilustran este principio. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo, decidió donar más del 90% de su fortuna a obras benéficas. Su propósito no es acumular por acumular, sino dejar un legado de impacto social. Bill Gates, fundador de Microsoft, encontró en la filantropía un propósito que lo llena más allá de la tecnología: salvar vidas y mejorar la salud en todo el planeta. Oprah Winfrey utilizó su riqueza no solo para expandir su imperio mediático, sino para apoyar programas educativos que transforman comunidades enteras. Estos ejemplos muestran que el dinero, cuando se conecta con un propósito, deja de ser una meta y se convierte en un vehículo para transformar realidades. Pero no necesitamos ser multimillonarios para vivir bajo este principio. Una madre que ahorra con esfuerzo para darle estudios a sus hijos está alineando su dinero con un propósito profundo.
Un joven que invierte en su educación en lugar de gastarlo todo en placeres inmediatos, está conectando su dinero con su visión de futuro. Un emprendedor que crea empleos en su comunidad está utilizando su dinero como un canal de impacto positivo. Todos, en distintos niveles, podemos usar el dinero para algo más grande que nosotros mismos. El verdadero reto está en descubrir cuál es ese propósito. Muchas veces las personas se sienten perdidas porque han vivido toda su vida trabajando por dinero sin detenerse a preguntarse por qué. La rutina, las deudas, las obligaciones cotidianas, la presión social y la falta de reflexión los llevan a un estado en el que solo trabajan para sobrevivir. Pero en ese ciclo nunca se encuentra plenitud. Por eso, el ejercicio más poderoso que puedes realizar es descubrir tu propósito financiero. ¿Cómo se hace esto? Empieza preguntándote qué es lo que realmente valoras en la vida. Haz una lista sincera de tus prioridades, de aquello que te mueve el corazón. Luego pregúntate, ¿de qué manera el dinero puede ser un puente hacia esos valores? Tal vez descubras que tu propósito financiero no es tener una mansión, sino darle estabilidad a tu familia. Tal vez no sea poseer autos de lujo, sino viajar y conocer el mundo. Tal vez no sea acumular cifras millonarias, sino crear un proyecto que impacte positivamente a otros. Cuando logras claridad en tu propósito, todo lo demás empieza a tener sentido. Después, es importante que visualices cómo sería tu vida si tu dinero estuviera totalmente alineado con tu propósito. Imagina que cada gasto que realizas, cada inversión que eliges, cada ahorro que apartas, todos responden a ese propósito. Imagina la coherencia, la paz interior y la satisfacción que sentirías al saber que tu dinero refleja exactamente quién eres y lo que más valoras. Esa visualización es un faro que te guía, porque a partir de ahí puedes comenzar a tomar decisiones más conscientes. El dinero con propósito también te protege del vacío de la comparación. Cuando tu riqueza está conectada con lo que realmente valoras, dejas de mirar al vecino para medir tu éxito. Ya no te importa si otros tienen más o menos, porque tu medida es tu propósito, no la de los demás. Este es un nivel de libertad interior que pocos alcanzan, pero que está al alcance de todos los que deciden vivir con conciencia. Por último, entiende que tu propósito financiero no es estático, puede evolucionar con el tiempo. Lo que hoy es importante para ti puede cambiar dentro de 10 o 20 años. La clave está en mantenerte en constante reflexión, asegurándote de que tu dinero siempre esté al servicio de lo que más sentido tiene en tu vida en cada etapa. El dinero es un sirviente poderoso, pero un amo terrible. Cuando lo pones al servicio de tu propósito, se convierte en una fuerza constructiva que te impulsa hacia adelante. Pero cuando el dinero se convierte en tu único propósito, te esclaviza, te desgasta y te vacía. Por eso, el mayor aprendizaje que puedes llevarte es este: descubre tu propósito financiero, alinea tu dinero con tus valores y permite que cada decisión económica sea un reflejo de la vida que realmente deseas vivir. El dinero no se trata solo de comprar cosas, sino de construir significado. Y cuando comprendes esto, dejas de perseguir dinero por dinero y empiezas a atraerlo, porque el dinero siempre fluye hacia quienes tienen un propósito claro. Capítulo 13. Reprogramación y neuroplasticidad financiera. El dinero no solo se gestiona con las manos, con los bolsillos o con los estados de cuenta, sino también con la mente. De hecho, el verdadero campo de batalla financiero se libra en el cerebro, en los pensamientos repetidos día tras día, en las creencias que heredamos de la familia, en las experiencias que nos marcaron de pequeños y en los hábitos que se han convertido en una segunda naturaleza. La neurociencia moderna nos enseña que el cerebro humano no es estático, sino que está en constante transformación. Esta capacidad de cambio y adaptación se conoce como neuroplasticidad, y es la clave para comprender por qué podemos reprogramar nuestras creencias y hábitos financieros. Si durante años has vivido con miedo al dinero, con pensamientos de escasez, con conductas de endeudamiento o con inseguridad frente a la abundancia, no es porque estés condenado a ello, sino porque tu cerebro ha creado circuitos que sostienen esas conductas. Y la buena noticia es que, de la misma manera en que se formaron, también pueden cambiarse. Cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro ante el dinero, descubrimos que muchas de nuestras decisiones no son racionales, sino emocionales. El cerebro humano tiene estructuras que reaccionan de manera instintiva al riesgo, a la pérdida y a la recompensa. Por eso, a veces sentimos miedo de invertir aunque los números estén a nuestro favor, o gastamos en cosas innecesarias porque el cerebro busca una gratificación rápida. Estas reacciones son normales, pero no inevitables. A través de la repetición y el entrenamiento mental,
podemos reconfigurar nuestros circuitos para que el dinero deje de ser un detonante de ansiedad y se convierta en un campo de seguridad y confianza. El principio de repetición es fundamental. Cada vez que piensas algo, cada vez que repites una frase, cada vez que refuerzas una idea, estás fortaleciendo un circuito neuronal. Es como pisar un sendero en el bosque. Cuanto más lo recorres, más marcado queda el camino. Si repites frases de escasez como el dinero no alcanza, es difícil prosperar o los ricos son malos, estás fortaleciendo caminos neuronales que sostendrán esas realidades en tu vida. Pero si aprendes a repetir frases de abundancia como el dinero fluye hacia mí, soy un buen administrador, cada día me acerco más a la libertad financiera, entonces esos nuevos circuitos se empiezan a marcar con más fuerza en tu cerebro. Y, con el tiempo, tu mente comienza a percibir, elegir y crear oportunidades coherentes con esos pensamientos. El poder del enfoque mental prolongado radica en que el cerebro responde no solo a lo que piensas una vez, sino a lo que sostienes de manera constante. La neuroplasticidad se activa cuando decides entrenar tu mente diariamente, igual que entrenarías tu cuerpo en un gimnasio. Así como el músculo se fortalece con repeticiones, tu mente se fortalece con pensamientos repetidos. Imagina tu cerebro como un jardín. Si dejas crecer las malas hierbas, se llenará de maleza que sofoca las flores. Pero si cuidas el terreno, si plantas semillas de abundancia y las riegas cada día, con el tiempo ese jardín florecerá. No es magia, es ciencia aplicada a la vida financiera. Los estudios de la neurociencia muestran que el cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Esto significa que cuando visualizas tu éxito financiero, tu mente empieza a activar los mismos circuitos como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Y cuando repites esa visualización con emoción, estás entrenando a tu cerebro para creer, actuar y crear desde ese estado. Por eso, los millonarios que han logrado construir imperios no solo trabajaron duro, también entrenaron su mente para ver posibilidades donde otros veían problemas. Ellos entendieron que la riqueza se construye primero en la mente y luego en la realidad. Para lograrlo, es vital crear un mantra personal, una frase corta, poderosa y significativa que concentre tu propósito financiero y que repitas todos los días con convicción. Este mantra actúa como una llave que abre los circuitos de abundancia en tu cerebro. No se trata de repetir palabras vacías, sino de elegir frases cargadas de intención y emoción. Por ejemplo, podrías decir, estoy abierto a recibir abundancia en todas sus formas. El dinero trabaja para mí y me acerca a mi propósito. Soy un creador consciente de riqueza. Cada persona debe encontrar la frase que resuene con su historia, con su deseo profundo y con su visión de futuro. El ejercicio práctico es sencillo pero transformador. Dedica cada mañana unos minutos a cerrar los ojos, respirar profundamente y repetir tu mantra millonario con plena atención. Visualiza cómo tu vida se transforma al vivir esa verdad. Siente la emoción de libertad, de seguridad, de expansión. Hazlo todos los días, sin interrupción, y verás cómo tu mente empieza a reprogramarse. Lo que antes parecía imposible comienza a sentirse natural. Donde antes había miedo, ahora hay confianza. Donde antes había bloqueo, ahora hay fluidez. La clave está en la constancia, porque la repetición crea nuevas conexiones neuronales que poco a poco sustituyen a las antiguas. No subestimes este poder. Las personas que cambian su vida financiera desde la raíz no lo logran únicamente con estrategias externas, sino con una profunda reconfiguración interna. Si no cambias tu mente, no importa cuánto dinero recibas, lo perderás o lo sabotearás. Pero si transformas tu mentalidad, incluso con poco dinero podrás empezar a multiplicarlo. El dinero, al final, es un reflejo de lo que crees y piensas de ti mismo. Y cuando entrenas tu cerebro en la abundancia, el dinero empieza a llegar como una consecuencia natural de ese nuevo estado interno. Recuerda siempre que tu mente es maleable, flexible, entrenable. No estás condenado a repetir los patrones financieros de tu pasado ni a vivir bajo las creencias limitantes que heredaste. La neuroplasticidad es la puerta hacia una nueva vida, y tú tienes la llave en tus pensamientos. Con cada repetición consciente, con cada visualización, con cada mantra, estás construyendo un nuevo futuro financiero. Y ese futuro no depende de la suerte, sino de la programación que elijas instalar en tu mente. El dinero se construye en la acción, sí, pero la acción nace del pensamiento. Y el pensamiento nace del circuito neuronal que sostienes día tras día. Si cambias los circuitos, cambias tus pensamientos. Si cambias tus pensamientos, cambias tus acciones. Y si cambias tus acciones, cambias tu destino financiero. Así funciona la cadena de transformación,
Y todo comienza en tu mente. Por eso, no te limites a estudiar estrategias externas ni a copiar fórmulas ajenas. Empieza por dentro, crea tu propio mantra, entrena tu mente y comprométete con la repetición diaria. Porque, al final, la riqueza no es solo un número en una cuenta bancaria, sino una mentalidad expansiva que atrae y crea abundancia en todos los aspectos de tu vida. Capítulo 14. El desapego como camino a la riqueza. El camino hacia la verdadera riqueza no siempre se trata de acumular más, sino de aprender a soltar lo que no suma. La mayoría de las personas creen que prosperar significa añadir, agregar, comprar, coleccionar, pero pocas entienden que la abundancia también nace del desapego. Aferrarse a objetos, relaciones, ideas o incluso a errores del pasado genera una carga invisible que frena la expansión financiera y emocional. La riqueza fluye cuando hay espacio, y para crear espacio es necesario dejar ir. El desapego no significa renunciar a los sueños ni vivir en carencia, al contrario, es liberarse de lo innecesario para abrir espacio a lo que de verdad tiene valor. En la vida financiera, el apego se manifiesta en muchas formas. Guardar cosas que ya no usamos por miedo a perder, acumular deudas porque pensamos que así podemos aparentar más, aferrarnos a un trabajo que no nos llena por temor a lo desconocido, o incluso quedarnos atados a creencias que nos limitan porque creemos que cambiarlas nos dejará vulnerables. Todo esto nos encadena a una falsa seguridad. Practicar el desapego significa reconocer que la seguridad no está en lo externo, sino en la confianza interna de que siempre podrás crear, construir y generar valor. Cuando sueltas lo que no aporta, descubres que el dinero comienza a circular con mayor libertad, que las oportunidades aparecen porque ahora tienes espacio mental y emocional para recibirlas. El minimalismo mental y financiero es una herramienta poderosa para este proceso. No se trata de vivir con lo mínimo por obligación, sino de elegir conscientemente lo esencial. Un minimalista financiero no gasta menos por miedo, sino porque sabe que cada gasto es una decisión de energía y propósito. Al reducir lo superfluo, lo que queda adquiere un valor mucho más profundo. Vivir con menos ruido financiero, menos deudas, menos gastos innecesarios, menos compras impulsivas, abre espacio para inversiones más inteligentes, para proyectos que de verdad importan y para una vida más ligera. En la mente ocurre lo mismo. Si te liberas de pensamientos repetitivos, de miedo o comparación, si reduces la necesidad de demostrar y te concentras en lo importante, tu claridad mental se expande. Y con claridad, las decisiones financieras se vuelven más acertadas. El desapego también implica una nueva forma de ver el fracaso. Muchos se aferran a sus errores como si fueran cicatrices que deben cargar toda la vida, cuando en realidad cada fracaso es un trampolín hacia un aprendizaje mayor. El miedo a fallar hace que las personas se paralicen, que no inviertan, que no emprendan, que no cambien de rumbo. Pero aquellos que han alcanzado riqueza entienden que el fracaso no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. Desapegarse del resultado inmediato y aprender a ver cada tropiezo como parte del camino abre la puerta a nuevas oportunidades. La riqueza llega a quienes pueden levantarse una y otra vez, no a quienes nunca caen. Practicar el desapego consciente requiere valentía. Implica hacer preguntas incómodas. ¿Qué cosas materiales estoy guardando que ya no necesito? ¿Qué gastos mantengo solo por costumbre o apariencia? ¿Qué relaciones me frenan en lugar de impulsarme? ¿Qué creencias limitantes sigo defendiendo como si fueran verdades absolutas? Responder con honestidad a estas preguntas es el primer paso. El ejercicio consiste en elegir un área de tu vida, ya sea tu casa, tus finanzas o tus pensamientos, y soltar aquello que no te suma. Puede ser tan sencillo como regalar ropa que nunca usas, cancelar una suscripción que no aprovechas, o dejar de repetir frases de escasez. Cada acción, por pequeña que parezca, abre espacio para que lo nuevo entre. El desapego consciente no es un acto de pérdida, sino de ganancia. Cada vez que sueltas, estás entrenando a tu mente para confiar en que no necesitas aferrarte para estar bien. Estás enviando un mensaje interno de abundancia. Tengo suficiente, confío en mí, y lo que necesito llegará en su momento. Esta mentalidad genera una vibración diferente, una energía que atrae más oportunidades y más recursos, porque ya no estás actuando desde la desesperación ni desde la carencia, sino desde la confianza y la libertad. Imagina tu vida como una mochila. Si la llenas con objetos innecesarios, pronto se vuelve pesada, difícil de cargar, y te agotas antes de llegar al destino. Pero si eliges cuidadosamente qué llevar, lo esencial, lo que te da valor, lo que te inspira, entonces el camino se vuelve más ligero y placentero. Así funciona también la riqueza. Cuando sueltas lo que no suma, el trayecto se llena de energía, claridad y propósito.
Al final, el desapego es una práctica que transforma no solo tu relación con el dinero, sino tu vida entera. Porque la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en la libertad de elegir, en la capacidad de crear y en la confianza de saber que lo esencial siempre estará contigo. Cuando entiendes esto, el dinero deja de ser una cadena y se convierte en un aliado. El desapego es el puente que te lleva de la ansiedad a la abundancia, de la dependencia a la libertad, y de la carencia a la verdadera riqueza. Capítulo 15. Tu nueva identidad millonaria. La verdadera transformación financiera no ocurre únicamente en la cuenta bancaria, sino en la identidad que asumes. Muchos creen que la riqueza es solo una consecuencia de ganar más dinero, pero lo que realmente sostiene y multiplica la abundancia es la construcción de un nuevo yo, una versión de ti que piensa, actúa y vibra como una persona rica, incluso antes de que los resultados externos aparezcan. El yo rico no es un disfraz ni una máscara superficial, sino una reprogramación profunda de tu autoimagen, de las creencias que llevas dentro y de las decisiones que tomas cada día. Si sigues actuando desde la identidad que te mantiene en la escasez, tus resultados nunca podrán cambiar de manera significativa. El primer paso para crear riqueza duradera es transformarte en alguien capaz de sostenerla. Construir esta nueva identidad requiere valentía, porque implica dejar atrás a la persona que fuiste hasta ahora. Significa reconocer que tu versión actual ha hecho lo mejor que ha podido, pero también que necesita evolucionar si desea experimentar algo más grande. El yo rico no se limita a tener dinero, es alguien que piensa estratégicamente, que toma decisiones basadas en el largo plazo, que confía en su capacidad de generar y no en las apariencias. Este yo interior sabe esperar, sabe invertir, sabe crear valor y, sobre todo, entiende que el dinero es un reflejo de quién eres, no solo de lo que haces. La autoimagen financiera es un filtro invisible a través del cual interpretas el mundo. Si te ves a ti mismo como alguien limitado, que apenas sobrevive, que siempre está en desventaja, todo lo que hagas estará teñido por esa narrativa. Pero si logras verte como un creador de riqueza, como alguien con derecho y capacidad de vivir en abundancia, tu mente empieza a actuar de acuerdo con esa visión. Reprogramar la autoimagen no es un proceso rápido, pero sí es posible a través de repetición, afirmaciones, visualización y, sobre todo, coherencia entre tus pensamientos y tus acciones. Cada decisión diaria se convierte en un ladrillo con el que edificas tu nuevo personaje financiero. Una clave fundamental es aprender a vivir como millonario antes de serlo. Esto no significa gastar más de lo que tienes ni aparentar con lujos vacíos, sino actuar desde la mentalidad de quien ya posee abundancia. Un millonario no se desespera por cada gasto, porque sabe que el dinero fluye, no pierde tiempo en dramas pequeños, porque su visión está en proyectos grandes, no descuida su salud ni sus relaciones, porque entiende que la riqueza sin equilibrio es pobreza disfrazada. Vivir como millonario antes de serlo es comenzar a tomar decisiones como lo haría alguien que ya alcanzó esa realidad. Invertir en tu educación, cuidar tu energía, rodearte de personas que te inspiren, eliminar hábitos que te restan y practicar el agradecimiento por lo que ya tienes. Imagina que la vida es un escenario y que tú interpretas un papel. Cada día, cada palabra, cada acción que realizas es parte del guión de tu personaje. Si hasta ahora has interpretado el papel del que lucha y apenas sobrevive, puedes decidir cambiar de rol y empezar a encarnar al creador de riqueza, al visionario, al inversionista inteligente. Diseñar tu personaje millonario no es un juego infantil, es un ejercicio de psicología avanzada. Al actuar como si ya fueras esa persona, tu mente comienza a alinearse, tus decisiones cambian y las circunstancias empiezan a ajustarse a la nueva frecuencia que emites. No se trata de fingir, sino de entrenar tu cerebro para moverse en un nuevo estándar de vida. Este ejercicio es poderoso porque activa la ley de la congruencia. Los seres humanos tienden a actuar de manera coherente con la identidad que creen tener. Si crees que eres alguien pobre, inconscientemente buscarás justificar esa identidad con decisiones que mantengan tu pobreza. Si crees que eres alguien en proceso de expansión y riqueza, tus elecciones comenzarán a respaldar esa historia. Cada acción, por mínima que sea, ahorrar una cantidad pequeña, invertir en un curso, decir no a un gasto innecesario, planificar tu futuro, fortalece tu nuevo yo. Así, poco a poco, tu identidad se convierte en un imán para la abundancia. El diseño de tu personaje millonario puede comenzar con un ejercicio práctico. Cierra los ojos e imagina tu versión más abundante, cómo viste, cómo habla, qué hábitos tiene, cómo organiza su día, qué libros lee, cómo maneja su dinero, qué tipo de personas lo rodean. Escríbelo con detalle y conviértelo en una especie de mapa de identidad. Luego, cada día, elige una acción concreta que te acerque a ese personaje.
Puede ser tan sencillo como levantarte más temprano, leer durante 20 minutos sobre finanzas, decir no a una compra impulsiva o entablar una conversación con alguien que admire tu visión. Cada paso refuerza tu transformación y te recuerda que ya estás caminando en la dirección correcta. Con el tiempo, notarás un cambio profundo. Ya no estarás actuando como si fueras millonario, sino que realmente te habrás convertido en alguien capaz de sostener y multiplicar la riqueza. Tu nueva identidad será tan sólida que las oportunidades, las personas correctas y los recursos comenzarán a fluir hacia ti casi de manera natural. Y cuando llegues a ese punto, comprenderás que la riqueza no fue solo el destino, sino el resultado inevitable de haber transformado tu mente, tu identidad y tu forma de habitar el mundo. Epílogo: tu nueva realidad financiera. El momento más poderoso de toda transformación no es cuando lees un libro, escuchas una enseñanza o diseñas un plan, sino cuando decides, con absoluta determinación, cambiar tu mentalidad y actuar desde esa nueva perspectiva. Es en ese instante cuando todo se reconfigura. Lo que antes parecía imposible se convierte en alcanzable, lo que antes era un sueño lejano empieza a sentirse como un proyecto en construcción. Decidir cambiar tu mentalidad es romper con cadenas invisibles que te mantenían atado a la escasez y abrir la puerta hacia un horizonte de abundancia. La mentalidad es el terreno donde se siembran las semillas del éxito, y si lo cultivas con conciencia, disciplina y visión, inevitablemente cosecharás resultados extraordinarios. Hasta este momento, probablemente has acumulado conocimientos, reflexiones y ejercicios que han expandido tu perspectiva. Pero lo más importante no es la teoría que has aprendido, sino lo que harás con ella a partir de ahora. Puedes quedarte en la intención, como muchos hacen, acumulando ideas sin aplicarlas, o puedes dar el salto decisivo hacia la acción. Y es en la acción donde comienza tu vida millonaria. Elige moverte, aunque sea con pasos pequeños pero firmes. Cada acción concreta se convierte en una declaración silenciosa al universo de que estás listo para recibir más, de que confías en tu capacidad de crear y sostener riqueza. La inercia desaparece cuando das el primer paso, y el siguiente llega con mayor facilidad, y luego otro, y así la rueda del cambio empieza a girar sin detenerse. Este viaje no es únicamente para ti. La verdadera riqueza va más allá de lo que puedes disfrutar en tu propia vida. Su poder se multiplica cuando dejas un legado que trascienda generaciones. Pregúntate qué historia quieres que tu familia cuente sobre ti dentro de 20, 50 o 100 años. ¿Quieres que digan que fuiste alguien que apenas sobrevivió? ¿O que recuerden que fuiste la persona que cambió el rumbo financiero de toda una generación? Tu transformación no es un acto aislado. Es una semilla que, bien cuidada, dará frutos en las vidas de tus hijos, tus nietos y de todas las personas que se inspiren en tu ejemplo. El dinero que construyas puede perderse si no está acompañado de sabiduría, pero una mentalidad de abundancia heredada a otros es un tesoro que nunca se agota. Vivir tu nueva realidad financiera es entender que no se trata de alcanzar una meta final, sino de entrar en un proceso continuo de crecimiento. Siempre habrá nuevos niveles de abundancia, nuevas lecciones que aprender, nuevas oportunidades que aprovechar. Lo más importante es que ahora cuentas con las herramientas, la visión y la identidad que te permiten caminar ese sendero con confianza. Has comprendido que el dinero es un aliado, una herramienta al servicio de tus sueños y de tu propósito. Has aprendido a verlo sin miedo, sin apego, sin obsesión, y eso te da la libertad de manejarlo con inteligencia y equilibrio. Hoy comienza el verdadero viaje. Elige levantarte cada mañana con la certeza de que estás creando tu mejor versión. Recuerda que cada decisión cuenta, que cada hábito construye y que cada acción coherente fortalece tu nueva identidad. No necesitas esperar a mañana para comenzar, porque el futuro se forja en el presente. No necesitas que todas las condiciones externas estén alineadas, porque lo que determina tu destino no es lo que sucede afuera, sino la convicción que llevas dentro. El poder está en ti, y la riqueza no es más que una consecuencia natural de esa transformación. Deja que este epílogo no sea un cierre, sino un inicio. Que sea la chispa que encienda un fuego que nunca se apague. Una vida millonaria no se mide solo en números, sino en la libertad de elegir, en el propósito que te mueve, en la huella que dejas y en la paz que sientes al saber que estás viviendo fiel a tu visión. Hoy ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Hoy eres alguien nuevo, alguien capaz de crear, sostener y multiplicar abundancia. Has dado el paso más importante, has decidido cambiar, y con ello has abierto la puerta a tu nueva realidad financiera. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic,
y nos vemos allí.